Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Chapter 1. La historia finalmente comienza. Me pregunto si realmente tengo algún tipo de sistema. Afuera del restaurante Yukiera, un joven observaba todo lo que sucedía adentro. El joven se llamaba Yuki, un transmigrante. Antes de llegar aquí, regentaba un pequeño restaurante. ¿Y cómo llegó al otro lado? Pura y mala suerte. El proveedor de gas con el que trabajaba quebró, así que Yuki se vio obligado a cambiar. Resultó que el nuevo lugar era sospechoso y sus tanques de propano estaban defectuosos. El último recuerdo de Yuki antes de la transmigración fue la explosión repentina de un tanque de propano, y luego nada. Al recobrar la conciencia, Yuki descubrió que se había convertido en un bebé. Antes de que Yuki pudiera aceptar completamente su nueva identidad, los padres que apenas había conocido en esta vida fallecieron uno tras otro debido a accidentes. Le recordó a Yuki un dicho común de las novelas que leía: ser padre de un transmigrante es una profesión de alto riesgo. En retrospectiva, esa afirmación parecía bastante acertada. Desde entonces, Yuki quedó huérfano. Afortunadamente para él, sus padres habían trabajado en el Totsuki Resort, y en puestos bastante altos, así que le dejaron una fortuna considerable. Además, sus padres eran buenos amigos de Jin Dojima. Cuando Yuki nació, Dojima tenía solo 23 años. En ese momento, aunque Dojima ocupaba una posición respetable, aún no se había convertido en el jefe de cocina del Totsuki Resort, ni era miembro de la junta. Los padres de Yuki habían ayudado bastante a Dojima cuando se unió al resort. Así que, tras su fallecimiento, Dojima cuidó de Yuki muy bien. Y una vez que Yuki fue un poco mayor, Dojima hizo arreglos para que se inscribiera en la Academia Culinaria Totsuki. Yuki estaba bastante familiarizado con el mundo de Food Wars. Al fin y al cabo, además de dirigir su restaurante, sus mayores aficiones eran leer novelas web, manga y ver películas. Así que conocía muy bien las guerras de comida. Al darse cuenta de que este era ese mundo, Yuki se esforzó muchísimo por mejorar sus habilidades culinarias, sobre todo porque los chefs de este mundo podían incluso desarrollar habilidades especiales. Antes de cruzar, Yuki dirigía ese pequeño restaurante. Si bien no afirmaba que sus habilidades fueran asombrosas, sus fundamentos eran decentes. Así que, tras ingresar a Totsuki, la cocina de Yuki mejoró rápidamente. Gracias a ello, sus habilidades ahora se ubicaban entre las mejores de su año. Claro que no podía compararse con los realmente poderosos, como Erina Nakiri. Aunque la lengua divina tenía importantes inconvenientes, antes de que se descontrolara, era sin duda una habilidad increíble para un chef. Una receta en la que has invertido mucho tiempo en desarrollarla podría ser analizada por completo por la lengua de Dios con un solo bocado. Encontrar defectos en los platos y perfeccionarlos constantemente. Esto requiere una enorme cantidad de tiempo para los chefs normales. Pero para Erina Nakiri, con su lengua divina, identificar los defectos solo requería una probada. Después, podía concentrar toda su energía en cómo solucionarlos, ahorrando muchísimo tiempo y esfuerzo. Además de ella, muchos otros estudiantes de su año poseían talentos especiales, como el sentido del tacto de Ikumi Mito o el sentido del olfato de Akira Hayama. Si bien estos talentos no habían alcanzado el nivel de verdaderas habilidades especiales, aún eran muy superiores a los de la persona promedio. Entonces, a pesar de que Yuki había vivido toda una vida extra y había perfeccionado deliberadamente sus habilidades culinarias desde una edad temprana, actualmente era uno de los mejores estudiantes de su año. Su nivel de habilidad actual era aproximadamente equivalente al de estudiantes como Yuki Yoshino y Riko Sakaki en el dormitorio Estrella Polar. Por cierto, Yuki también residía en el dormitorio Estrella Polar. No era algo que buscara a propósito. Jin Dojima lo había organizado. El propio Dojima era un antiguo alumno de Polar Star, por lo que, naturalmente, enviaría allí a un talento prometedor como Yuki. Así, Yuki se convirtió en uno de los primeros miembros de su generación en unirse al dormitorio. A lo largo de los años, además de mejorar constantemente su cocina, Yuki también había estado buscando su propio sistema. El equipamiento estándar para cualquier transmigrador, después de todo. Pero después de más de una década, su sistema aún no había aparecido, lo que dejó a Yuki algo decepcionado. A pesar de la decepción, no se había dado por vencido. Hoy estaba en el restaurante Yukiera específicamente para ver si su sistema requería que la historia principal comenzara antes de activarse. Al fin y al cabo, los métodos de activación de los sistemas en las novelas que había leído eran muy variados. Además de la activación inmediata, la necesidad de que la trama comenzara era uno de los desencadenantes más comunes.
Por supuesto, Yuuki no estaba del todo seguro. Así que, por si acaso, había pasado prácticamente todos los días de estas vacaciones vigilando el restaurante Yukiera, planeando presenciar el comienzo de la historia de primera mano y comprobar si realmente tenía un sistema. Y así, ahora presenciaba a Soma Yukiera lidiando con Yaekomi Negasaki usando su cocina. Este mundo tenía algunas diferencias con las guerras de comida que Yuuki conocía. El mayor atractivo de Food Wars siempre fue su efecto, como una droga, provocando en la gente un éxtasis. Pero desde que Yuuki llegó, no había visto nada parecido. Ni siquiera Soma Yukiera podría preparar platos así aquí. Además, la habilidad de impartir de la familia Nakiri tampoco existía. Yuuki pensó que era bueno que estas cosas se hubieran ido. No planeaba morir solo. Después de todo, era un tipo normal. Con los años en Polar Star, la relación de Yuuki con Megumi Tadokoro se había fortalecido rápidamente. Él la había ayudado mucho, incluso logrando corregir su tendencia a ponerse nerviosa. Ahora eran novios. Así que Yuuki se sintió aliviada de que los efectos de impartición y alucinación hubieran desaparecido. Era imposible defenderse de esas cosas, especialmente de la impartición de Nakiri, una jugada totalmente barata. Sin embargo, la familia Nakiri conservó una habilidad especial. Su propio fenómeno de reventar la ropa. A Yuuki no le preocupaba que existiera esta habilidad. Si la ropa reventaba, era la suya, y no tenía nada que ver con él ni con nadie más. Inicio de la historia detectado. Sistema de pesca activándose. Transmitiendo información del sistema, justo cuando Yuuki presenció el comienzo de la historia, una voz mecánica de repente sonó en su mente, seguida de una pantalla virtual que apareció ante sus ojos. La voz sobresaltó a Yuuki por un momento, pero al volver a la realidad, su rostro se iluminó de alegría. Por fin, el sistema se había activado. Realmente existe. Lo sabía. Como transmigrante, debes conseguir al menos un truco, ¿no? Yuuki comentó en silencio mientras miraba la pantalla virtual, luego centró toda su atención en el sistema. Chapter 2. Después de que el sistema transmitiera su información, Yuuki comprendió su función. El sistema de pesca, como su nombre indicaba, era para pescar. Sin embargo, el lugar de pesca no estaba en el mundo exterior, sino en un espacio especial. Dentro de este espacio especial había un gran estanque lleno de un líquido multicolor. Junto al estanque reposaba una caña de pescar. Este espacio se llamaba el espacio de pesca, y allí se pescaba. De este estanque, podía extraer diversos tesoros, y estos siempre serían los más adecuados para Yuuki. Además, este espacio también servía de almacén. No solo podía guardar los objetos que sacaba, sino que Yuuki también podía guardar otras cosas, listas para usar en cualquier momento. Además, todos los objetos dentro de este espacio quedarían en un estado de éxtasis temporal. En pocas palabras, si se coloca un plato dentro, sin importar cuánto tiempo haya estado guardado, estaría exactamente igual al sacarlo que al meterlo. Otro punto. El espacio no podía albergar seres vivos. Aún así, Yuuki ya estaba sumamente satisfecho con tener un espacio así. Aunque el espacio no parecía muy grande ahora mismo, se expandiría a medida que creciera. En cuanto a su límite, Yuuki lo desconocía. La información del sistema no lo mencionaba. La existencia del espacio de pesca ya era una grata sorpresa para Yuuki, pero las funciones del sistema no terminaban ahí. Para pescar los diversos tesoros del estanque, necesitaba sebo. Había 4 tipos de sebo. Sebo pequeño, sebo grande, sebo superfino y sebo de crecimiento. Adquirir este sebo también era muy sencillo. El sistema proporcionaba un sebo pequeño al día, uno grande al mes y un super sebo al año. Lo más especial fue el sebo de crecimiento. Este no se podía obtener automáticamente. Yuuki necesitaba mejorar. En cuanto a cómo mejorar, el sistema ya había recopilado cierta información basada en la situación específica de Yuuki cuando se activó. En este momento, Yuuki era un chef, por lo que su crecimiento estaría naturalmente vinculado a los niveles de chef. Según la evaluación del sistema, Yuuki se encontraba actualmente en el nivel de chef intermedio. Esto se basaba en el sistema de clasificación de chefs del mundo de Food Wars. En el manga, los niveles de chef en el mundo de Food Wars no estaban claramente definidos. Pero tras llegar a este mundo, Yuuki descubrió que el sistema de clasificación de chefs era muy específico. Los chefs en este mundo de Food Wars estaban divididos en 7 niveles. Junior, intermedio, senior, tercera clase, segunda clase, primera clase y clase especial. Los rangos de tercera, segunda, primera y clase especial correspondían a los oficiales de la WUGO, cualquiera que fuera la clase que tenía un oficial, ese era su nivel culinario.
Yuuki actualmente era solo un chef intermedio, pero aún así, estaba entre los mejores estudiantes de su año en Totsuki. Los chefs junior eran el tipo más común. La gran mayoría de los chefs en restaurantes comunes entraban en esta categoría. Chefs intermedios. Actualmente, la mayoría de los mejores estudiantes que no pertenecen al Elite Ten que asisten a Totsuki estaban en este nivel. Chefs senior. Los actuales miembros de la Elite Ten de Totsuki estaban todos en este nivel. Incluso muchos graduados de la Elite Ten permanecieron en este nivel durante los 2 o 3 primeros años tras su graduación. Por supuesto, graduados excepcionales, como Hoichiro Yukiera y Jin Dojima, ya habían alcanzado el nivel de chef de tercera clase cuando se graduaron. Actualmente, Hoichiro Yukiera incluso se había convertido en chef de clase especial. En cuanto a Jin Dojima, debido a su intensa gestión del Totsuki Resort, se había quedado muy por detrás de Hoichiro y ahora era chef de primera clase. La gran mayoría de los graduados necesitaron 2 o 3 años después de la graduación para convertirse en chefs de tercera clase, y eso suponiendo que su desarrollo se desarrollara sin problemas. Si se encontraran con circunstancias especiales, como le ocurrió a Kojiro Shinomiya, podría llevar incluso más tiempo, o incluso podrían estancarse por completo. En cuanto a los chefs de segunda clase, solo un número muy reducido de graduados de Totsuki alcanzó este nivel. No era un nivel al que se pudiera llegar simplemente con el esfuerzo. Incluso entre los chefs creados por el sistema de supervivencia del más apto de Totsuki, solo unos pocos lograron alcanzar este nivel. Con frecuencia, permanecían estancados en la tercera clase durante toda su vida. Cuanto más ascendían en el ranking, más difícil se volvía progresar. Talentos como Hoichiro Yukiera habían alcanzado la clase especial, pero quienes no tenían el talento suficiente podían estancarse en cierto nivel para siempre. Quedarse estancado en la tercera clase seguía siendo la realidad para muchos graduados de Totsuki. Para la gente común, la mayoría se quedaría estancada en el nivel intermedio o incluso junior chef de por vida. Incluso el propio Yuuki sabía muy bien que sin la ayuda del sistema, su techo probablemente sería el de chef de tercera clase. No te dejes engañar por lo bien que parecía estar haciéndolo ahora en Totsuki, ubicándose entre los mejores de la generación joya, pero eso fue con la experiencia acumulada de su vida anterior encima. Aunque solo había dirigido un pequeño restaurante en su vida anterior y no había acumulado mucha experiencia, su mentalidad era la de un adulto. Aunque muchos chefs se formaron desde la infancia. La mentalidad adulta de Yuuki le daba una clara ventaja en este aspecto. Sin embargo, incluso con esa ventaja, solo había logrado alcanzar su nivel actual. Esto demostraba la importancia del talento para los chefs en este mundo. Yuuki pudo aprovechar su ventaja al principio, pero cuanto más progresaba, más difícil se volvía, sobre todo al enfrentarse a los genios del dormitorio Estrella Polar. Esos tipos mejoraron demasiado rápido. Satoshi Ishiki y Megumi Tadokoro fueron ejemplos claros. En especial, Megumi, quien, tras superar su nerviosismo, creció a un ritmo vertiginoso. En todo el dormitorio Estrella Polar, solo Satoshi Ishiki, con un año de ventaja, podía mantener a Megumi a raya. En cuanto a los demás, Megumi ya los había dejado atrás. Esto no sorprendió a Yuki. Después de todo, el talento de Megumi en la historia original era inmenso. De no ser por su nerviosismo al perder tanto tiempo, habría sido incluso más fuerte que Akira Hayama. En este momento, entre sus compañeros, solo Erina Nakiri podría suprimir a Megumi, principalmente porque la lengua de Dios era básicamente un supercódigo de trampa cuando se trataba de cocinar. Yuuki era actualmente un chef intermedio. Para obtener el cebo de crecimiento, necesitaba convertirse en chef senior. En ese momento, Yuuki tenía 3 cebos en la mano. Uno pequeño, uno grande y uno super. Un paquete básico, básicamente. Incluso te dan un paquete de inicio. Supongo que probaré primero con el cebo pequeño. Después de comprender los detalles del sistema, Yuuki estaba ansioso por probar suerte pescando de inmediato, curioso por saber qué tipo de tesoros podría sacar. Chapter 3. Para pescar, Yuuki no necesitaba entrar al estanque. Podía controlar la caña y el cebo con la mente. El sistema no era engorroso. Solo tenía que lanzar el anzuelo con cebo al estanque. El primer cebo era pequeño. Yuuki no tenía ni idea de qué pescaría. Solo podía esperar y ver. Pronto, la caña de pescar se movió. Al ver esto, Yuuki tiró de inmediato. Al sacar el anzuelo del estanque, un pequeño orbe de luz blanca apareció en el espacio. Al instante siguiente, el orbe se transformó en un juego de cuchillos. Al mismo tiempo, la información sobre el objeto capturado se transmitió directamente a la mente de Yuuki. ¿Los cuchillos de 7 estrellas?
¿No son estos el set de León de Cooking Master Boy? Hasta Sebo pequeño puede atrapar algo tan bueno. Yuki se sorprendió bastante al recibir la información. Había asumido que el Sebo pequeño era solo un relleno, y que no habría muchos objetos capturados. Nunca imaginó que el Sebo pequeño que conseguía a diario podría conseguir algo tan bueno como los cuchillos de 7 estrellas. Los cuchillos de 7 estrellas eran el juego que León usaba en el mundo de Cooking Master Boy, forjados por Rache. En todo el mundo de Cooking Master Boy, existían, en rigor, 2 juegos y medio de cuchillos de 7 estrellas. El primer juego fue encargado por León a Rache. Tras conseguirlo, León se volvió hacia Rache. El segundo conjunto difería entre el anime y el manga. En el anime, se forjó como ofrenda. En el manga, se forjó para recompensar a Shan. En cuanto a la mitad restante del set, también hubo puntos de trama conflictivos en el manga. En la primera parte, Shan eliminó a Rache inmediatamente después de conseguir el segundo set de cuchillos de 7 estrellas. Pero en la segunda parte, Shan no atacó a Rache. En cambio, Rache, para vengarse de Shan, insistió en forjar un tercer set tras completar el segundo. Sin embargo, debido a que sus heridas existentes no se habían curado por completo, la forja continua de alta intensidad significó que no duró lo suficiente para completar el tercer juego de cuchillos de 7 estrellas antes de fallecer. El set que Yuki sacó fue el primero. Aunque no se comparaba con el que tenía León, que era una fusión de la esencia de 2 sets, seguía siendo muy poderoso. Después de todo, además de poder preparar la mayoría de los ingredientes del mundo, los cuchillos de 7 estrellas tenían otra característica: una agudeza extrema. Cuando Shan utilizó el segundo juego de cuchillos de 7 estrellas, cortó el vientre de un pez y, debido a su extrema agudeza, el vientre cortado se volvió a sellar. Aunque Yuki sentía que era imposible para los cuchillos de 7 estrellas hacer que el vientre de un pez se recuperara perfectamente, solo poder lograr eso por un corto tiempo era suficiente para demostrar su agudeza. La aparición de los cuchillos de 7 estrellas hizo muy feliz a Yuki. No tenía muchas esperanzas en este elenco en particular. Sin embargo, Yuki aún no podía usar los cuchillos de 7 estrellas. Manejar con éxito este juego de cuchillos no era tarea fácil. Necesitaría dedicarle bastante tiempo a acostumbrarse. Por supuesto, nada de esto era crucial en ese momento. Lo importante era que Yuki aún tenía 2 oportunidades de pescar, y las 2 siguientes eran aún más valiosas. Aprovechando su buena suerte, Yuki lanzó su segunda línea. Esta vez, era un señuelo grande. Pronto, la caña se movió de nuevo, y el alboroto fue mucho mayor que cuando usó el señuelo pequeño. Mientras Yuki tiraba, un orbe de luz blanca, varias veces más grande que el anterior, surgió del agua. Esta vez, sin embargo, el orbe no cambió. De igual manera, la información fluyó a la mente de Yuki. El infierno de Alkan, realmente le quitó su habilidad. Yuki estaba aún más feliz después de recibir la información. Este era el talento de Alkan. Antes de la aparición de la Sociedad de Cocina Oscura, Alkan era conocido como el maestro del fuego número 1 del continente en el mundo de los maestros de cocina. Y la razón por la que Alkan ostentaba tal título se debía enteramente a esta habilidad. Inferno era increíblemente poderoso. Esta habilidad era diferente de las habilidades especiales del mundo de Food Wars. Si bien las habilidades de Food Wars eran únicas, por muy especiales que fueran, no poseían mucho poder destructivo. Sin embargo, el infierno de Alkan tiene un inmenso poder destructivo. En la historia original, incluso cuando Alkan estaba sumergido en el agua, debilitando su infierno, aún podía usarlo directamente para derretir las cadenas de hierro en los pies de Mao. El punto de fusión del hierro supera los 1500 grados Celsius. Con solo pensarlo, Inferno parecía terriblemente fuerte. Si Alkan no se hubiera convertido en chef y en cambio se hubiera centrado en el combate, habría tenido una existencia parecida a la de un insecto. Sin embargo, esta habilidad también tenía una clara desventaja. Era incontrolable. Inferno no consistía simplemente en controlar las llamas. Quien lo poseía podía emitir un vapor superpotente y a alta temperatura desde su cuerpo. Este vapor a alta temperatura podía encender materiales inflamables cercanos. Incluso sin usar la habilidad, la temperatura corporal aumentaba continuamente. En la historia original, Alkan llevaba consigo una gran cantidad de agua fría en todo momento, precisamente para refrescarse. Después de recibir la información sobre esta habilidad, Yuki también entendió que se volvería latente cuando el portador estuviera dormido, por lo que no tenía que preocuparse por despertarse en una cama quemada. Pero mientras el portador estaba despierto, su temperatura corporal aumentaba constantemente. Aunque tiene un defecto, es básicamente insignificante.
Yuuki sabía que Inferno tenía una desventaja, pero era aceptable. Además, la tecnología avanzaba gradualmente en esta era, y había muchas maneras de relajarse. Así que Yuuki planeó hacer su último hechizo antes de absorber Inferno. Con el uso del Super Sebo, la expectación de Yuuki aumentó aún más. Después de todo, el Super Sebo solo se podía obtener una vez al año. Dada su experiencia con los dos primeros, lo que consiguiera esta vez sin duda sería aún mejor. El alboroto del Super Byte fue mucho mayor que el del Large Byte, pero Yuuki no se molestó en prestarle atención y simplemente levantó la caña directamente. Entonces, un orbe de luz blanca, de casi 1 metro de diámetro, flotó en el aire. La información volvió a fluir a su mente. ¡Guau! Ni hablar. Es Food Honor, y una versión hecha a mi medida. Esto es una locura. Super Byte hace honor a su nombre. Después de enterarse de lo que había pescado, Yuuki no pudo evitar respirar profundamente. Los anteriores cuchillos de 7 estrellas e infierno ya eran capaces de dominar el mundo de guerras de comida. Pero lo que apareció esta vez fue aún más escandaloso. Honor de la comida. Esto era algo propio del mundo de Toriko. E incluso en el mundo de Toriko, no cualquiera podía aprender honor de la comida. No se dejen engañar por la rapidez con la que Toriko y Komatsu aprendieron el honor de la comida. Después de todo, ellos eran los protagonistas. Los demás en el templo Shokurin eran la verdadera representación de la dificultad. Y lo que Yuuki había sacado era una versión hecha a medida para él, no la versión estándar del templo Shokurin. Era increíblemente poderosa. Chapter 4. En el universo de Toriko, el honor de la comida tenía métodos de aprendizaje completamente diferentes. Claro que los efectos eran los mismos, pero el proceso de aprendizaje era completamente distinto. La historia original no describía en detalle cómo otros aprendieron el honor de la comida, centrándose principalmente en el proceso de Toriko y Komatsu. El honor de la comida que aprendieron fue la versión del templo Shokurin. La versión del templo Shokurin del honor de la comida tenía la barrera de entrada más baja, y Chin 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 incluso había desarrollado un método de aprendizaje sistemático para ello. Por supuesto, incluso con la versión del templo Shokurin, solo la entrada se volvió más sencilla. Muy pocas personas podían alcanzar el nivel de maestría. En la historia original, incluso los vicemaestros del templo Shokurin, quienes eran responsables de la enseñanza, no habían alcanzado el nivel de maestría del honor de la comida. Para Yuuki, la versión del templo Shokurin no era la más adecuada. Al fin y al cabo, el punto clave de esa versión era la gratitud. Una gratitud casi abrumadora y omnipresente. La versión del templo Shokurin de Food Honor incluso había alcanzado una especie de efecto de lavado de cerebro de super alta intensidad. En el templo Shokurin, salvo unos pocos que iban a aprender por su cuenta, la gran mayoría de los aprendices eran verdaderos delincuentes. Estos criminales eran considerados rescatables y, por lo tanto, enviados al templo Shokurin para su rehabilitación. Una vez que los criminales aprendieron el honor de la comida del templo Shokurin, significaba que se habían reformado. Después de todo, el honor de la comida del templo Shokurin requería una gratitud sincera. De lo contrario, nadie podía engañar al templo ni a su variedad de ingredientes especiales. Los criminales reformados naturalmente ya no tendrían pensamientos criminales y se convertirían en personas muy amables. Yuuki no podía alcanzar el nivel de Chin 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 o Toriko y los demás, por lo que el honor de la comida que ahora poseía era realmente muy satisfactorio para él. Los efectos del honor de la comida también eran increíblemente poderosos. En el mundo de Toriko, el honor de la comida era el estándar para los fuertes. Permitía a las personas aumentar su control sobre sus cuerpos. Si una persona podía ejercer 100 kilogramos de fuerza con todas sus fuerzas, una vez que alcanzaba el honor de comida básico, esa misma persona podía ejercer directamente varios cientos o incluso más de 1000 kilogramos de fuerza. Además, su control sobre ese poder podría alcanzar una precisión microscópica. Cada movimiento estaría libre de acciones inútiles o exceso de energía. Esto era simplemente honor de comida básico. Una vez que honor de comida alcanzaba el nivel de maestría, un golpe con toda su potencia podía multiplicar por 10 la fuerza original, y el control sobre el cuerpo se veía aún más reforzado. Además, al alcanzar el nivel de maestro honor de la comida, se podía aprender una habilidad llamada inmersión de la comida. Esta habilidad permitía al usuario almacenar energía mucho más allá de sus límites normales. Incluso individuos superpoderosos como Ichiryu usaban esta técnica. Los 3 objetos que Yuuki pescó le resultaron extremadamente útiles. Tras terminar su pesca, Yuuki regresó con entusiasmo a su alojamiento. A continuación, absorbería infierno y honor de comida.
Hablando de eso, me pregunto si podré controlar Inferno después de aprender los conceptos básicos del honor de la comida. Justo cuando Yuuki estaba a punto de integrar Infierno, pensó de repente en los efectos de honor de la comida. El control mejorado de honor de la comida también podía aplicarse a la energía. El hecho de que Alcan no pudiera controlar Inferno no significaba que la habilidad en sí fuera inherentemente incontrolable. Pensando en esto, Yuuki decidió integrar primero el honor de la comida. Después, integraría el infierno. Quizás podría controlarlo y así no tendría que preocuparse por encontrar maneras de controlar su temperatura corporal. A medida que Food Honor se integraba, una gran cantidad de información sobre su método de entrenamiento inundó la mente de Yuuki, y su propio Food Honor alcanzó instantáneamente el nivel básico. En el momento en que el honor de la comida alcanzó el nivel básico, Yuuki adquirió una comprensión increíblemente clara de su propio cuerpo. En ese mismo instante, también comprendió con claridad los fundamentos de sus habilidades culinarias. En un momento, Yuuki supo exactamente qué fallas existían en sus fundamentos previamente practicados e inmediatamente realizó ajustes. Al finalizar los ajustes iniciales, Yuuki descubrió que había conseguido otro sebo. Esto no se debía a que hubiera llegado un nuevo día y el sistema le hubiera dado un nuevo sebo pequeño. Este sebo era un sebo de crecimiento. En ese momento, Yuuki ya no era un chef intermedio. Había alcanzado el nivel de chef senior. Chef senior. Un nivel en Totsuki que generalmente solo pueden alcanzar los 10 de élite. ¿Ya soy chef senior? Y esto es solo la primera solicitud del honor de la comida. Yuuki estaba increíblemente asombrado. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Incluso en el mundo de Toriko, el honor de la comida era una técnica extremadamente poderosa, y más aún en el mundo de las guerras de comida. Además, esta mejora en sus habilidades culinarias era solo el efecto preliminar del honor de la comida. A medida que éste mejoraba continuamente, y a medida que Yuuki modificaba y perfeccionaba sus propias técnicas, su ritmo de mejora se aceleraba. Aunque había conseguido un sebo de crecimiento, Yuuki no se apresuró a pescar. En cambio, decidió integrar primero a Infierno para comprobar si su hipótesis era correcta. A medida que la habilidad Infierno se integraba, la temperatura corporal de Yuuki comenzó a aumentar continuamente y un vapor de alta temperatura salía constantemente de sus poros. Yuuki podía percibir con claridad los cambios que se producían en su cuerpo. Sin embargo, al segundo siguiente, el vapor a alta temperatura que emanaba de su cuerpo se desvaneció al instante, y su temperatura corporal volvió rápidamente a la normalidad. Es justo como pensaba. Aunque mi honor de comida es solo básico, controlar a Infierno no supone ningún problema. Yuuki sintió una grata sorpresa al percibir el poder controlado en su interior. Este poder era Infierno. Ahora podía controlarlo perfectamente sin necesidad de medios externos para enfriar su cuerpo. Sin embargo, lo que Yuuki encontró un poco lamentable fue que si bien honor de comida le permitía controlar Infierno, no podía cambiar la naturaleza fundamental de la habilidad en sí. Aunque Infierno podía controlar las llamas hasta cierto punto y otorgar inmunidad al daño por fuego, no podía crear llamas de la nada. Aún así, era suficiente. Tras dominar por completo el infierno, Yuuki dirigió su atención al espacio de pesca. Allí aún tenía un sebo de crecimiento. En realidad, el sebo de crecimiento era incluso más valioso que el super sebo. Al fin y al cabo, el super sebo se podía acumular con el tiempo, pero el sebo de crecimiento solo se conseguía mejorando las habilidades culinarias. Actualmente, solo conocía 7 rangos de chef en el mundo de Food Wars. Y como el sistema no se había activado cuando se convirtió en chef junior e intermedio, en realidad, solo podía obtener 5 sebos de crecimiento. Por supuesto, todo esto se basaba en la premisa del sistema de clasificación de chefs del mundo de Food Wars. Food Wars estaba destinado a no ser la última parada de Yuuki. Con el sistema, estaba destinado a superar el mundo de las guerras de comida, por lo que podría obtener más sebos de crecimiento. Pero aún así, la cantidad de sebos de crecimiento estaba destinada a ser la más pequeña entre los 4 tipos de sebos. Chapter 5. Al consumirse el sebo de crecimiento, una bola de luz surgió del agua. Al mismo tiempo, la información sobre ella fluyó a la mente de Yuuki. El objeto extraído por el sebo de crecimiento era un toque evolutivo para uno de los 5 sentidos. Una vez integrado, el sentido del tacto de Yuuki se desarrollaría continuamente junto con su propio progreso, similar al propio espacio de pesca. En realidad es una habilidad de tipo crecimiento. Yuuki estaba asombrado. Esta habilidad no tenía límite de crecimiento, lo que significaba que su sentido del tacto podría alcanzar el nivel de un rey demonio del mundo de Toriko, o incluso más.
Pensando en esto, Yuuki integró con entusiasmo el toque evolutivo. Tras la integración, Yuuki notó algunos cambios en su cuerpo, aunque no fueron evidentes de inmediato. Intentó tocar la mesa. Al segundo siguiente, recibió información detallada sobre la mesa. Peso, tamaño, varios parámetros, todo contabilizado. Yuuki incluso podía percibir la estructura interna de la mesa y su grado de deterioro. Claro que había algo que Yuuki desconocía: el material de la mesa. La información de su toque mejorado era exhaustiva, pero también necesitaba la base de conocimientos pertinente. Era como la lengua divina de Erina Nakiri. Si bien la lengua divina podía detectar varios defectos en un plato e incluso analizar fácilmente su método de preparación, también requería que su poseedor tuviera suficiente conocimiento. La lengua divina de Erina Nakiri podía discernir la diferencia entre sales de diferentes regiones solo porque las había probado de antemano. Había probado estas sales con antelación y memorizado sus características. De igual manera, necesitaba memorizar diversos ingredientes y condimentos para poder analizar un plato al probarlo. De lo contrario, incluso una habilidad como la lengua de Dios sería inútil. Lo mismo le ocurría a Yuuki ahora. La información que obtenía a través del tacto se limitaba a su conocimiento previo. Para cualquier cosa más allá de eso, necesitaba complementar sus conocimientos. Por ejemplo, necesitaría tocar distintos tipos de madera y memorizar sus características para identificarlos solo con el tacto. Inmediatamente encontró un pequeño restaurante cercano. Planeaba comprobar si su sentido del tacto podía lograr efectos similares a los de la lengua de Dios. Pronto llegaron los platos que pidió. Yuuki dio un mordisco directamente. Aunque el sentido que había desarrollado era el tacto, no el gusto, eso no significaba que tocaría físicamente la comida preparada con las manos. Sin embargo, esto no significaba que la habilidad táctil de Yuuki no pudiera usarse. No había olvidado que los labios también forman parte del sentido del tacto. A través de sus labios, Yuuki también podía analizar un plato. Cuando sus labios entraron en contacto con la comida, tal como Yuuki había esperado, la información sobre el plato llegó rápidamente a su mente a través de su sentido del tacto. En ese instante, no solo se analizaron con claridad los ingredientes y los distintos condimentos utilizados en el plato, sino que incluso los defectos presentes en el plato y cómo mejorarlos fueron transmitidos de inmediato a su mente. Surgieron varios métodos de mejora. De igual manera, estos métodos se basaban en el conocimiento de Yuuki. Tras haber vivido 2 vidas, y con el esfuerzo que había dedicado a esta, su reserva de conocimientos culinarios, como mínimo, era considerable. Parece que mi sentido del tacto ahora no es más débil que el de la llamada lengua de Dios. No, debería ser incluso más fuerte que el de la lengua de Dios. Yuuki adquirió cierta comprensión del nivel de su habilidad táctil. En términos de funcionalidad, su tacto no era inferior a la supuesta lengua divina. De hecho, probablemente era superior. Después de todo, la lengua divina tenía efectos secundarios y estaba destinada a descontrolarse con el tiempo. Pero el sentido del tacto de Yuuki no tendría esos problemas. Al mismo tiempo, Yuuki comprendió aún más la importancia del talento. Tener talento o no tenerlo eran dos conceptos completamente diferentes, como la diferencia entre un jugador normal y uno que usa trucos. Sin embargo, Yuuki ahora se había unido a las filas de los tramposos, y su trampa era comparable a un programa de trampas de primer nivel. Tras terminar de comer, Yuuki pagó la cuenta y se fue directamente. Como el sistema estaba activo, sus planes para el futuro debían cambiar. Originalmente, Yuuki pensaba que si no tenía un sistema, simplemente se esforzaría en la escuela. Graduarse sería lo mejor, pero incluso si no podía, en el peor de los casos, siempre podría trabajar como chef en la posada de la familia de Megumi. Después de todo, ya había conquistado a Megumi Tadokoro. Y aunque no podía compararse con quienes antes tenían habilidades superiores, al menos era un chef bastante hábil. Junto con los logros futuros de Megumi, vivir una buena vida no sería un problema en absoluto. Pero ahora que el sistema estaba activo, como jugador tramposo, naturalmente no podía seguir con su plan anterior. Honestamente, Yuuki se consideraba bastante trabajador. Si bien no era que se dedicara a cocinar cada segundo, sí le dedicaba la mayor parte del tiempo. Estaba muy interesado en la cocina, por lo que estaba dispuesto a invertir tiempo en ello. De lo contrario, no se habría convertido en un chef intermedio. Ahora que tenía la oportunidad de llegar a la cima, no la dejaría escapar. Así que Yuuki inmediatamente sacó su teléfono y llamó a un conocido. Yuuki, ¿cuánto tiempo? Hace tiempo que no me contactas. ¿Pasaste todo el día con tu amiguita? Al poco rato, una voz robusta salió del teléfono, aunque su tono era algo burlón.
Tío Dojima, últimamente he estado ocupado con asuntos serios, esforzándome por mejorar mis habilidades culinarias. Por cierto, hay algo que me gustaría preguntarte. La persona con la que Yuuki contactó fue Jin Dojima. Debido a la antigua relación entre sus padres y él, Dojima y Yuuki tenían una muy buena conexión. ¿Qué te hizo tomar la iniciativa de pedir algo? Jin Dojima, al otro lado de la línea, parecía un poco sorprendido por las palabras de Yuuki. Lo había visto crecer y lo conocía muy bien. Yuuki no era alguien que molestara a los demás. Era muy maduro para su edad y le gustaba confiar en sí mismo para muchas cosas. Aunque Dojima ocupaba un alto cargo en Totsuki, Yuuki nunca había ejercido su influencia. Yuuki entendía muy bien los límites, razón por la cual Dojima lo apreciaba tanto y su relación se había fortalecido tanto. A los ojos de Dojima, su relación con Yuuki era menos parecida a la de un superior que guía a un inferior, y más a la de un hermano mayor que cuida de su hermano menor. Chapter 6. He despertado una habilidad especial, así que esperaba entrenar en el Totsuki Resort un rato antes de que empiecen las clases. Yuuki declaró su propósito directamente. No tenía intención de ocultar su habilidad. Después de todo, en el mundo de Food Wars, las habilidades especiales eran prácticamente de dominio público. Además, estas habilidades se usaban principalmente en la cocina, y solo los chefs podían despertarlas, por lo que no había necesidad de ocultarlas. Aunque el sentido del tacto de Yuuki podía desarrollarse continuamente, también necesitaba una vasta base de conocimientos. Y para ello, necesitaba el respaldo de una gran potencia. Sin duda, Totsuki, el emperador culinario de facto de Japón, era la mejor opción. Mientras él revelara su habilidad y les permitiera ver su poder, la familia Nakiri no escatimaría esfuerzos para ayudarlo a crecer. La razón era simple. El proyecto de generación de joyas. Las fallas de la lengua de Dios necesitaban una solución. Sensaemon Nakiri y los demás habían trabajado en ello durante tantos años. Una vez que Yuuki demostrara suficiente talento, sin duda sería muy valorado. Además, ya formaba parte del proyecto Generación de Joyas. Yuuki usaba a la familia Nakiri para perfeccionar su toque evolutivo, y la familia Nakiri necesitaba la ayuda de Yuuki para resolver el problema de la lengua de Dios. Era una situación en la que todos salían ganando. Por eso Yuuki decidió revelar su habilidad directamente. Al fin y al cabo, era la forma más rápida de mejorar. Afortunadamente, Yuuki conocía a Jin Dojima y su relación era excelente. Ni siquiera necesitó buscar la oportunidad de revelarlo. Una simple llamada telefónica bastaría. En cuanto a entrenar un tiempo en el Totsuki Resort, también fue genuino. Con sus habilidades actuales de chef senior, fue más que suficiente. El Totsuki Resort albergaba a muchos chefs poderosos, y el toque evolutivo de Yuuki podía crecer rápidamente en ese entorno. Aunque sus habilidades culinarias ya lo situaban en la élite de los 10 dentro de la Academia Totsuki, Yuuki no se conformaba con el statu quo. Superarse era fundamental. Su objetivo nunca fue solo la élite de los 10. Entonces, ¿despertaste una espera, dijiste que despertaste una habilidad especial? La voz, inicialmente tranquila, de repente dio un salto de varias octavas. Yuuki no se sorprendió. No te dejes engañar por la cantidad de personas que parecían tener habilidades especiales más adelante en la historia. Eso fue a escala global. Aunque la competencia de Blue tenía límite de edad y atraía a la generación más joven. De tanta gente en todo el mundo, solo un pequeño puñado tenía habilidades especiales. Esto demostraba lo baja que era la probabilidad de despertar. Además, despertar una habilidad especial no era algo que se volviera más fácil cuanto más fuertes eran tus habilidades culinarias. Era algo muy aleatorio. Tomemos como ejemplo a Megumi Tadokoro. Despertó su habilidad mientras aún estaba en la escuela. Por el contrario, los grandes chefs como Hoichiro Yukiera no habían despertado ninguna habilidad especial, y tampoco Jin Dojima. Por eso Jin Dojima reaccionó tan fuertemente. Así es. Desperté una habilidad especial, una muy única. Yuuki planeaba revelar sus habilidades toque evolutivo e infernal. En público, diría que había despertado la habilidad infernal, lo que a su vez mejoró su sentido del tacto. Después de todo, nunca había habido un caso de habilidades duales en este mundo. Incluso Asai Saiba, con sus cuchillos cruzados, podía usar las habilidades de otros, pero al final, seguía siendo solo una habilidad. Había habilidades especiales de todo tipo. A Yuuki no le preocupaba que los demás sospecharan. Simplemente significaba que su habilidad era bastante superior. Yuuki había pensado en revelar estas dos habilidades.
Reveló el toque evolutivo porque necesitaba la ayuda de Totsuki para obtener los ingredientes necesarios para perfeccionarlo, de forma similar a cómo se desarrolló la lengua divina de Erina Nakiri. En cuanto a Inferno, estaba destinado a usar esta habilidad en su cocina futura, por lo que no había necesidad de mantenerla oculta. ¿Una habilidad especial única? ¿De qué tipo es? Preguntó rápidamente Jin Dojima. Yuuki no ocultó nada y le explicó brevemente la información sobre su toque evolutivo e infierno a Dojima. ¿Tu cuerpo libera vapor a alta temperatura? ¿Incluso puede encender objetos inflamables cercanos? ¿A qué temperatura está realmente? Y esta habilidad también mejoró tu sentido del tacto. ¿Dónde estás ahora? Haré que alguien te recoja. Dojima no desperdició palabras. Los efectos de la habilidad que Yuuki describió lo impactaron, así que ahora tenía la intención de traer a Yuuki para una prueba. Si fuera como dijo Yuuki, entonces el proyecto Generación de Joyas realmente podría tener una posibilidad de éxito. Sinceramente, Jin Dojima y los demás creían que las posibilidades del proyecto Generación Joya eran escasas. Después de todo, entre los estudiantes de esta generación, Erina Nakiri seguía siendo la más fuerte. Y lo más crucial es que el crecimiento de Erina Nakiri estaba siendo reprimido. En la familia Nakiri, había una regla. Quienes despertaban la lengua de Dios no podían asistir a Totsuki ni a otras academias. La razón era simple. Asistir a la escuela restringiría por completo su desarrollo y les haría perder el tiempo. Los chefs con la lengua de Dios solo necesitaban centrarse en el entrenamiento fundamental y la acumulación de conocimientos. No necesitaban aprender nada más, porque la comida misma era su mejor maestra. Cuando otros aprendían a preparar un plato, necesitaban recetas, explicaciones de maestros y experimentación constante. Pero alguien con la lengua de Dios, siempre que tuviera suficientes conocimientos y fundamentos sólidos, podría replicar perfectamente e incluso optimizar el plato de otra persona después de un solo bocado. Por lo tanto, asistir a la escuela suponía una completa restricción para el desarrollo de quienes poseían la lengua divina. Precisamente por eso, Sensaemon Nakiri rompió las reglas y envió a Erina Nakiri a Totsuki. Una razón fue el proyecto Generación de Joyas, y otra fue limitar el crecimiento de la lengua de Dios tanto como fuera posible. Se podría decir que Sensaemon Nakiri había agotado su mente por el asunto de la lengua de Dios. Aún así, nadie en la Generación Joya podía compararse con Erina Nakiri. La incorporación de Soma Yukiira a la historia original fue probablemente un último recurso. Al darse cuenta de que la habilidad especial de Yuki podría ser clave para el proyecto de Generación de Joyas, Jin Dojima naturalmente no podía quedarse quieto. Además, dada la relación de Yuki con él, estaba feliz de ver a su junior tener un futuro mejor. Por supuesto, todo esto aún requería pruebas. Solo después de obtener los resultados, Dojima pudo acercarse a Sensaemon Nakiri. Después de que Yuki le dijera a Dojima dónde estaba, empezó a empacar sus cosas. Parecía que se quedaría en el Totsuki Resort por un tiempo, salvo imprevistos. Cabe mencionar que la familia Nakiri era una potencia en Japón, con negocios por todo el país. Dojima envió directamente un coche desde una empresa Nakiri cercana para recoger a Yuki. Después de recoger a Yuki, el coche aceleró rápidamente hacia el Totsuki Resort. Chapter 7. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yuki? No está mal, parece que tampoco has descuidado tu condición física. Al llegar al Totsuki Resort, Jin Dojima, quien había recibido aviso previo, ya estaba esperando. Tras conocerse, la mano derecha de Dojima se posó directamente sobre el hombro de Yuki, como un gesto amistoso entre amigos. Al oír esto, Yuki se quedó sin palabras. Su condición física era realmente excelente, todo gracias a Jin Dojima. Según Dojima, un buen chef debe tener una condición física excelente. Así que, cuando Yuki era joven, Dojima lo instaba constantemente a hacer más ejercicio. Precisamente por eso, su condición física era considerablemente mejor que la de una persona promedio. Ahora, tras aprender honor de la comida, era aún más formidable. Para un adulto promedio, era prácticamente un mini superhombre. Los dos charlaron mientras caminaban hacia la cocina. Ahora era necesario probar los detalles de la habilidad especial de Yuki. Aunque Dojima sabía que Yuki no lo engañaría sobre tales asuntos, aún necesitaba datos concretos para informar a Sensaemon Nakiri. Aquí estamos. Esta es la cocina. Según tu descripción, tu habilidad puede liberar vapor a alta temperatura y mejorar tu sentido del tacto. Así que, a continuación, probaremos principalmente estos dos aspectos. Al entrar en la cocina, ya había varias personas dentro. Dojima las había organizado y eran responsables de registrar los datos de la prueba de Yuki.
Al ver esto, la expresión de Yuuki se tornó un poco extraña. Si no fuera por la abundancia de utensilios de cocina, ingredientes y equipo diverso, podría haber pensado que había entrado en algún tipo de instituto de investigación. Entonces, ¿qué aspecto deberíamos empezar a probar primero? Preguntó Yuki. Empecemos por el tacto. Los ingredientes aquí, tóquenlos y denos los datos específicos. Luego, los demás tomarán las medidas, dijo Jindojima, señalando la gran cantidad de ingredientes a su lado. Al oír esto, Yuuki asintió y se acercó a los ingredientes. En cuanto tocó un ingrediente, recibió su información específica. Peso, tamaño, condición interna. En un instante, el ingrediente fue analizado minuciosamente. Yuuki transmitió directamente los datos obtenidos a todos. El responsable de registrarlos los anotó rápidamente. Una vez finalizada la grabación, otra persona utilizó otro equipo para realizar la verificación. El peso y el tamaño encajan a la perfección. Incluso la estructura interna es idéntica. Esto es básicamente una versión táctil de la lengua de Dios. Tras una serie de mediciones, todos los presentes quedaron atónitos. La fuerza del tacto de Yuuki sobrepasaba su comprensión, haciéndole sentir como si estuvieran presenciando las escenas de Erina Nakiri sometiéndose a diversas pruebas en aquel entonces. Yuuki, continúa. Un ingrediente no es suficiente. Aunque Dojima también estaba muy sorprendido, al menos había oído hablar de ello de Yuuki de antemano, por lo que se recuperó rápidamente y le dijo a Yuuki que continuara con las pruebas. Para garantizar la precisión de los datos, fueron necesarias múltiples pruebas. Yuuki, por supuesto, obedeció. A medida que se completaban los datos de los distintos ingredientes, Yuuki incluso probó diversos utensilios de cocina, mesas, sillas y algunos platos preparados. Aunque Yuuki solo conocía una pequeña parte de los materiales, los datos sobre peso y tamaño nunca estaban equivocados. El resultado de cada prueba es perfecto. Esta habilidad especial es comparable a la lengua de Dios. Al final, todos llegaron a esta conclusión. Todo lo que la lengua de Dios podía hacer, el sentido del tacto de Yuuki también lo podía hacer. Era solo cuestión de tacto contra gusto. Incluso sintieron que el sentido del tacto de Yuuki superaba la lengua de Dios de Erina Nakiri. Después de todo, no estaba claro si este sentido del tacto tenía algún defecto, y supuestamente era solo una parte de su habilidad especial. Por lo tanto, en su opinión, la habilidad de Yuuki trascendía por completo la lengua divina de Erina Nakiri. Entonces, comencemos la segunda parte de la prueba. ¿Estás listo, Yuuki? Preguntó Dojima. Listo. Pero el alboroto podría ser un poco grande más tarde, así que no te asustes. Dijo Yuuki con una sonrisa. La habilidad infernal podía causar un gran alboroto. Ni hablar de encender llamas, solo liberar vapor a alta temperatura podría convertir el área alrededor de Yuuki en una zona de muerte. Una vez que se encendían las llamas, era aún más aterrador. Siempre que hubiera suficientes materiales combustibles, alguien con la habilidad infernal podía crear un mar de fuego en cualquier momento. No te preocupes. Aunque destruyas esta cocina, no pasa nada, dijo Dojima riendo. Sus palabras eran solo una broma. En realidad no creía que Yuuki pudiera destruir la cocina. En realidad, quemar una cocina sería ridículamente fácil para Yuuki, dado su perfecto control sobre Inferno. Alkan podía derretir cadenas de hierro incluso sumergido en agua, y mucho menos a él. Sin embargo, Yuuki no era ningún pirómano y, naturalmente, no haría tal cosa. Tampoco planeaba revelar la magnitud del infierno. Al comenzar la prueba, Yuuki tomó un trozo de leña. Al instante siguiente, una gran cantidad de vapor a alta temperatura salió de su mano derecha. Normalmente, encender un trozo de leña llevaría tiempo, pero la leña en la mano de Yuuki ahora parecía una cerilla, prendiéndose al instante. Aunque sostenía la leña envuelta en llamas, Yuuki podía ignorar la sensación de ardor, un beneficio de la habilidad infierno. Si bien Yuuki no afirma ser inmune a todo daño por fuego, las llamas comunes no podrían dañarlo en absoluto. Se encendió en un instante. ¿Qué tan alta es la temperatura de este vapor? Al ver la leña arder como una cerilla, todos se sobresaltaron. La velocidad a la que ardió fue simplemente demasiado rápida. Antes de que pudieran procesar completamente su sorpresa, las llamas que ardían en la leña en la mano de Yuuki parecieron cobrar vida, formando directamente un anillo de fuego sobre su mano derecha. De hecho, aunque la habilidad Inferno podía controlar el fuego, no alcanzaba la precisión demostrada por Yuuki. Yuuki pudo lograrlo gracias a la mejora de honor de la comida. Con el impulso de honor de alimentos, su control sobre la energía era sencillo, lo que le permitía manipular las llamas de esa manera. Y esto era simplemente honor de comida básico.
A medida que su honor de comida seguía mejorando, su control se volvía cada vez más fuerte. Llegados a ese punto, ni hablar de cambiar de forma. Incluso usar llamas para dibujar sería una tarea sencilla para él. Poder controlar las llamas con tanta precisión, su ventaja en el control del fuego es incomparable. Como chef, y un chef de primera clase solo superado por la clase especial, Jin Dojima comprendió claramente los beneficios que traía consigo esa capacidad de control del fuego. Comprendió que Yuuki ya era invencible en términos de control de fuego. Nadie podía compararse con él en este aspecto. Chapter 8. ¿Qué tal, tío Dojima? ¿Necesitas que continúe? Después de dispersar las llamas, Yuuki arrojó a un lado el trozo de leña parcialmente quemado y preguntó. ¿No dijiste antes que el alboroto sería bastante grande? Esto no cuenta tanto. Dijo Dojima con una sonrisa. Al oír esto, Yuuki comprendió lo que Dojima quería decir. En ese caso, no se contendría. Entonces no seré educado. Tras las palabras de Yuuki, la temperatura de todo su cuerpo comenzó a subir rápidamente. Un vapor a alta temperatura brotó de todo su cuerpo, envolviéndolo por completo. Una ola de calor se abalanzó sobre Dojima y los demás. Sintiendo el calor que se acercaba y el rápido aumento de la temperatura, Dojima y sus compañeros no pudieron evitar retroceder unos pasos, intentando bajar un poco la temperatura. Algunos materiales inflamables relativamente cerca de Yuuki se incendiaron al instante bajo el efecto del vapor a alta temperatura. Yuuki se estaba conteniendo. De lo contrario, no solo estos objetos inflamables se incendiarían. Después de todo, Inferno podía incluso derretir acero. Las llamas, bajo el control de Yuuki, formaron un enorme anillo de fuego. Este alboroto, realmente no es pequeño en absoluto. Incluso Jin Dojima no pudo evitar sentir un temblor en los labios. Había que recordar que las habilidades especiales solo aparecían en los chefs, y básicamente solo se podían usar en la cocina. Pero la habilidad de Yuuki era completamente diferente. Con temperaturas tan altas, el propio Yuuki se había convertido en un arma formidable. A menos que uno atacara a Yuuki desde la distancia con armas de fuego, enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo era prácticamente un suicidio. Justo cuando Dojima y los demás estaban en shock, las alarmas de la cocina detectaron la alta temperatura y las llamas y se activaron de inmediato. El agua también comenzó a caer desde arriba. Al ver esto, Yuuki controló la liberación de vapor a alta temperatura y las llamas se extinguieron. La cocina quedó hecha un completo desastre. Se oyeron pasos rápidamente desde fuera de la cocina, y luego un grupo de personas entró corriendo. Era el personal de seguridad de Totsuki. Habían traído gente inmediatamente cuando sonó la alarma. Buen día, jefe de cocina. Usted también está aquí. ¿Qué ha pasado? Sintiendo la alta temperatura en la cocina y viendo el desordenado estado de las cosas, el jefe de seguridad miró a Jin Dojima con cierta confusión. Dojima era el director del Totsuki Resort, miembro de la junta directiva y también el chef principal. Al verlo, el jefe de seguridad lo saludó rápidamente y, con cierta perplejidad, le preguntó sobre la situación. No es nada. La alarma se activó accidentalmente. Te dejo esto a ti. Después de que Dojima terminó de hablar, se fue con Yuuki y los demás. Yuuki, ve a descansar un poco primero. Haré que estudies en la cocina mañana. Tengo otras cosas que hacer ahora. Tras salir de la cocina, Dojima hizo los preparativos. Yuuki asintió rápidamente y se fue con la persona que Dojima le había asignado. Sabía perfectamente que Dojima probablemente informaría a Sensei Monakiri sobre su situación. Tal como Yuuki pensaba, Dojima ordenó a los responsables de la prueba que recopilaran los datos y se los enviaran, junto con la grabación anterior. Luego, regresó a su oficina y le entregó estos materiales a Sensei Monakiri. Después de hacer todo esto, Dojima volvió a marcar el número de teléfono de Sensei Monakiri. ¿Eres tú, Jin? ¿Qué te pasa? ¿Me llamas a estas horas? Sensei Monakiri, que todavía estaba organizando varias tareas, recibió la llamada de Dojima. Director, un subalterno mío ha despertado una nueva habilidad especial. Y, en mi opinión, esta habilidad supera incluso a la lengua divina. Te he enviado los datos de prueba y las grabaciones específicas. Dojima explicó la situación de forma muy sencilla. ¿Una habilidad que supera la lengua de Dios? Al oír esto, Sensei Monakiri también se sobresaltó. Dejó todo lo que estaba haciendo y revisó rápidamente la información específica y los diversos datos de prueba sobre Yuuki que Dojima le había enviado. También vio el video grabado en ese momento. Durante ese tiempo, Dojima no colgó el teléfono, sino que esperó pacientemente. Que el cuerpo libere vapor a alta temperatura con semejante efecto es realmente increíble.
Y este sentido del tacto, tan débil como la lengua divina, es solo una parte de la habilidad. ¿Qué clase de habilidad monstruosa es esta? Tras verlo, Sensaemon Nakiri también quedó atónito. Como cabeza de la familia culinaria de facto de Japón, y con su hija como figura destacada de la Wugo, Sensaemon Nakiri había visto todo tipo de habilidades especiales. Pero la habilidad de Yuuki realmente lo sorprendió. Un sentido del tacto tan débil como la lengua divina significaba que las habilidades culinarias de Yuuki mejorarían a un ritmo increíble. Y la capacidad de liberar vapor a alta temperatura y controlar las llamas catapultó a Yuuki a un nivel invencible en el control del fuego. Era necesario saber que, entre las diversas habilidades fundamentales de un chef, el control del fuego era sin duda la más difícil de dominar. Dominar este aspecto requería no solo talento, sino también ardua práctica. Sin embargo, esta habilidad fundamental, la más difícil, ya estaba en su apogeo para Yuuki. Este nivel de control de fuego lo convertía en imbatible en ese aspecto. Espera, este niño me resulta familiar, ya lo recuerdo. ¿No es este el joven Yuuki? Tras su asombro, Sensaemon Nakiri también notó a Yuuki. Dado que sus padres habían sido miembros del Totsuki Resort y ocupaban altos cargos. Y debido a Dojima y al proyecto de generación de joyas, Sensaemon Nakiri naturalmente conocía a Yuuki. La impresión que Yuuki tenía de él era la de un niño muy estable y con un talento considerable. Después de todo, sus calificaciones siempre habían estado entre las mejores de su clase. Sin embargo, en su opinión, Yuuki no era la persona que necesitaba. Aunque Yuuki ya era excelente comparado con otros estudiantes, esa excelencia no era suficiente para solucionar los inconvenientes de la lengua de Dios. Pero la aparición de esta habilidad especial cambió la opinión de Sensaemon Nakiri. El propio Yuuki ya era muy bueno en todos los aspectos. Podría decirse que lo que le faltaba era un talento lo suficientemente fuerte. Ahora, el talento había llegado. Una habilidad tan poderosa que, a ojos de Sensaemon Nakiri, si encontraban a alguien capaz de resolver los inconvenientes de la lengua de Dios, Yuuki era el más probable. Jin, dime qué piensas. Dijo Sensaemon Nakiri tras reflexionar un momento. Director, ¿no tiene ya un plan? ¿Para qué volver a preguntarme? Dijo Dojima, algo divertido. Conocía muy bien a su director. La otra parte definitivamente ya tenía un plan. Preguntarle era solo una forma de escuchar sus pensamientos. Pero Dojima, en cuanto a él, podía adivinar lo que Sensaemon Nakiri estaba pensando. Después de todo, Yuuki era ahora su única esperanza, a menos que Sensaemon Nakiri abandonara el proyecto de generación de joyas, pero esa posibilidad era prácticamente nula. Esta novela la escuchas en Felix Novel, si la encuentras en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin esfuerzo, por lo que te invito a buscar mi canal, donde encontrarás este tipo de novelas al igual que muchas otras. Sin más que comentar, continuemos. Chapter 9. Sigue tan agudo como siempre, Jin. Entonces lo dejaré en tus manos, dijo Sensaemon Nakiri con una sonrisa. No se preocupe, director. Me encargaré de desarrollar su habilidad especial, de aprovechar su potencial, y también le informaré sobre el proyecto Generación de Joyas. Este chico es leal. Si alguien lo ayuda, no se quedará de brazos cruzados. A Jin Dojima no le sorprendió la decisión de Sensaemon Nakiri. Sensaemon confiaba mucho en él y lo entendía muy bien. Sumado a su relación con Yuuki, dejarlo a cargo del asunto fue la mejor opción. Por cierto, sobre el desarrollo de su habilidad especial, puedes consultar con Se. Nakiri International ha investigado bastante en este ámbito. Antes de colgar, Sensaemon Nakiri añadió un recordatorio. Al oírlo, Jin Dojima asintió. Era chef, no investigador, ni poseía ninguna habilidad especial. Ahora que Sensaemon se lo había recordado, pensó en Senakiri. Nakiri International, fundada por Senakiri, no solo tenía como objetivo expandir la influencia de la familia Nakiri a nivel internacional. La organización también se basaba en la investigación de nuevas cocinas y diversas habilidades tecnológicas. Senakiri tampoco quería que su hermana menor continuara en su estado actual. Al igual que Sensaemon Nakiri, se había esforzado enormemente por encontrar una solución a los efectos secundarios de la lengua de Dios. El establecimiento de Nakiri International se debió en parte a la lengua de Dios. Dado que las artes culinarias tradicionales tenían dificultades para solucionar los efectos secundarios, decidieron probar nuevas tecnologías y nuevos caminos. En su opinión, tal vez el método para solucionar los efectos secundarios de la lengua de Dios se escondía en estos nuevos enfoques. Por lo tanto, Nakiri International conocía bastante bien las habilidades especiales y había realizado diversos estudios.
En este aspecto, Senakiri era, sin duda, mucho más profesional que Jin Dojima. Después de colgar, Jin Dojima llamó inmediatamente a Senakiri y, repitiendo el proceso que había utilizado con Sensaemon, envió la información. Sensaemon Nakiri, por su parte, pidió a la gente que buscara más información sobre Yuki. Aunque sabía algo sobre ella, aún era demasiado poco, por lo que era necesario profundizar en su conocimiento. Después de todo, Asami Nakiri ya le había causado una gran pérdida en aquel entonces. En aquel entonces, su energía estaba centrada principalmente en la lengua de Dios, y como Asami parecía normal cuando no estaba teniendo un episodio, lo había pasado por alto como una bomba de tiempo oculta. Para cuando reaccionó, la bomba ya había explotado. La retorcida ideología actual de su nieta era culpa de ese sinvergüenza de Asami. Aunque no estaba seguro de si Yuki terminaría con su nieta, si querían solucionar los inconvenientes de la lengua de Dios, los dos sin duda tendrían mucho contacto. Así que necesitaba comprender mejor a Yuki. No cometería el mismo error dos veces. En cuanto a Mana Nakiri, aunque Sensaemon Nakiri todavía tenía contacto con su hija, decidió no informarle sobre Yuki. Después de todo, durante tantos años, Mana había visto muchas supuestas esperanzas, todas las cuales eventualmente se desmoronaron. Antes de lograr resultados tangibles, Sensaemon Nakiri no quería incitar a su hija a la ira. Después de todo, el futuro era incontrolable. En ese momento, Yuki solo representaba una esperanza de resolver los efectos secundarios de la lengua de Dios. No era una certeza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Sensaemon Nakiri recibiera una llamada de su hijo. Tras enterarse de la situación de Yuki, Senakiri también quedó profundamente conmocionada. La habilidad especial de Yuki era completamente excepcional. Al menos, ninguna habilidad culinaria actual podía compararse con la de Yuki. Aunque la información fue proporcionada por Jin Dojima, él la confirmó con su padre. Solo después de recibir la respuesta afirmativa de Sensaemon Nakiri, Senakiri finalmente aceptó esta afirmación y comenzó a hacer una serie de arreglos. ¿Volviste temprano? ¿Pasó algo? ¿Por qué tanta prisa? Aunque Nakiri Internacional tenía muchos asuntos que atender, la situación de Yuki era sin duda más importante. Así que Senakiri tomó medidas de inmediato. Al mismo tiempo, también informó a su hija, Alice Nakiri. De hecho, según el plan original, Alice también debía regresar a Japón y matricularse en Totsuki antes del inicio del curso escolar. Ella también era miembro de la generación Joya. Pero ahora, la línea temporal se había adelantado significativamente, lo que dejó a Alice muy confundida. Hay algo realmente importante. Senakiri miró a su hija, pensó por un momento y decidió contarle parte de la razón. Después de todo, este tipo de cosas no necesitaban ocultarse. Yuki usaría su habilidad especial, así que era inevitable que saliera a la luz pública. Además, él mismo tenía pequeños planes personales. Con el potencial de Yuki, era muy probable que se convirtiera en alguien como su hermana menor, reinando en el mundo culinario. Así que, si su propia hija lograba establecer una buena relación con él, aunque no fuera romántica, una simple amistad sería suficiente. En cuanto a Rikuro Kiba, sinceramente, en cuanto a habilidades culinarias, Ri era realmente muy bueno. Pero en otros aspectos, Senakiri no era muy optimista. Ahora que alguien como Yuki había aparecido, según la información que poseía actualmente, Yuki era más fuerte que Ri en todos los aspectos, por lo que naturalmente favorecía más a Yuki. Como a Alice se le ocurrió preguntarle, él siguió adelante y le explicó. Como padre, Senakiri también esperaba que su hija tuviera un futuro mejor. No la obligaría a querer a alguien ni la usaría como moneda de cambio política. Lo que hacía ahora era simplemente crear una oportunidad. Conocía muy bien la exuberante curiosidad de Alice. Alice conoció a Rikuro Kiba precisamente por esa gran curiosidad. Unas pocas palabras de los investigadores del instituto la llevaron directamente a Ri. Y tal como esperaba, después de escuchar la explicación de Senakiri, las expresiones de Alice Nakiri y Rikuro Kiba cambiaron. Ambos habían pasado mucho tiempo en Nakiri International y tenían algún conocimiento sobre habilidades especiales. Pero la habilidad de Yuki era realmente extraordinaria. Después de todo, un supersentido del tacto comparable al de la lengua de Dios ya era bastante ridículo, y eso era solo una parte de su habilidad. La curiosidad de Alice se despertó. Quería conocer a Yuki. En cuanto a Rikuro Kiba, en lugar de curiosidad, sentía más espíritu de lucha. Así es, era prácticamente un fanático de la cocina. Al escuchar acerca de un chef tan hábil, Rikuro Kiba no pudo quedarse quieto. Chapter 10. Muy bien, ustedes dos apresúrense y prepárense. Nos vamos en 3 días.
Senakiri los miró a ambos y luego se fue. Pensar que hay una habilidad tan increíblemente poderosa en este mundo, quizás este tipo pueda poner a esa molesta Erina en su lugar. Alice Nakiri incluso imaginó la escena de Yuuki derrotando a Erina Nakiri. Siempre había deseado ver a Erina fracasar, incluso si ella misma no era la vencedora. Por supuesto, este pensamiento suyo era meramente para demostrar un punto. En la historia original, aunque Alice Nakiri se opuso constantemente a Erina Nakiri, haciendo parecer que tenían una gran disputa, todo se debió a un incidente de la infancia. En realidad, Alice no le deseaba ningún mal a Erina. Solo quería demostrarle algo. Al contrario, Alice sabía algunas cosas sobre Erina, así que siempre había sido una de las personas que más se preocupaba por ella. Cuando eran jóvenes, que Alice ofreciera sus platos para que Erina los probara no era solo una forma de buscar la aprobación de Erina. Parte de la razón era que sabía por lo que estaba pasando Erina. Abandonada por su madre y luego inculcada con un montón de ideas erróneas por su padre. Como su prima, Alice se preocupaba por ella. Sin embargo, en ese entonces, Erina estaba muy influenciada por Asami Nakiri y era demasiado joven. Los niños dicen lo que piensan sin rodeos, y sus palabras lastimaron a Alice, razón por la cual Alice siempre había deseado verla fracasar. Pero cuando Asami Nakiri se hizo cargo de Totsuki, la primera persona en actuar fue Alice, quien inmediatamente escondió a Erina en el dormitorio Estrella Polar. Vamos, Milady. Es hora de empacar. Justo cuando Alice pensaba que Yuuki podría eclipsar a Erina Nakiri, Rikuro Kiba, que estaba a su lado, habló. Rikun, ¿a ti también te interesa Yuuki? Claro. Dada tu personalidad, debes estar deseando competir con él. A Alice Nakiri no le sorprendieron las palabras de Rikuro Kiba. No te dejes engañar por su habitual actitud perezosa, como si no tuviera ninguna motivación. Pero una vez que conocía a un chef experto, Rikuro Kiba querría desafiarlo. Era un completo fanático de la cocina. Sí, muy interesado. No solo por este tal Yuuki, sino también por esa supuesta lengua de Dios. El objetivo de Rikuro Kiba no era solo Yuki. Había oído hablar de la famosa lengua de Dios durante mucho tiempo y hacía tiempo que quería competir contra su portador. Aunque admito que eres más fuerte que yo, Ryo, esa Erina ya es chef senior. Aún te falta mucho para convertirte en chef senior, ¿verdad? Preguntó Alice sin poder evitarlo. Rikuro Kiba era fuerte, incluso más fuerte que ella, pero aún era solo un chef intermedio, con cierta distancia aún por recorrer antes de llegar a chef senior. Y Erina Nakiri ya llevaba algún tiempo como chef principal. Pero todavía había una cierta brecha entre ellos. ¿No hace que derrotarla valga aún más la pena? Al escuchar esto, Rikuro Kiba no se sintió ni un poco desanimado. En cambio, su espíritu de lucha se hizo aún más fuerte. Está bien, lo que te haga feliz. Solo no vengas llorando cuando pierdas. Alice indicó que en realidad no le importaba. Simplemente disfrutaría el espectáculo. Hablas de ti misma, ¿verdad, Milady? Después de todo, llorar después de una derrota es algo que solo tú harías. Al final, Rikuro Kiba también se fue tras soltar esa frase, dejando solo a Alice furiosa. Aunque, en cierto modo, Ri tenía razón. Sí, había llorado tras perder. ¿Pero a eso se le llamaba llorar? ¿Se le podía llamar llorar a las acciones de un chef? Eso se llamaba ser poco ceremonioso, liberar la propia naturaleza, vale. Como Rikuro Kiba se había escapado rápidamente, Alice no pudo hacer más que enfurruñarse y luego ir a empacar. El tiempo voló y pasaron 3 días. Durante este periodo, Yuuki también había recibido cebos pequeños, pero parecía que su suerte se había agotado antes. Los artículos que pescaban los cebos pequeños eran ingredientes y utensilios muy comunes, nada del otro mundo. En su segundo día en el resort, Yuuki fue asignado a una cocina. Los chefs de la cocina no mostraron ninguna malicia hacia Yuuki. Aunque a sus ojos, Yuuki había conseguido entrar gracias a sus contactos, nadie lo menospreciaría. Tenían una cosa muy clara. Totsuki jamás mancharía su reputación. El Totsuki Resort también era una de las caras visibles de Totsuki. Para trabajar en un resort de tan alta categoría, era evidente que se requería cierta habilidad. Así que, incluso si alguien entraba por sus contactos, sin duda tenía algo extraordinario. Lo entendían, así que nadie menospreciaba a Yuuki ni lo atacaba. Además, Yuuki conocía a algunas personas de allí. Al fin y al cabo, sus padres habían trabajado en el Totsuki Resort, y más tarde tuvo a Jin Dojima cuidándolo. Yuuki también frecuentaba el Totsuki Resort, así que conocía a algunas personas. Sin embargo, después de solo un día de trabajo, la actuación de Yuuki dejó a todos los presentes atónitos. No eran solo ellos.
Cuando la noticia de las acciones de Yuuki llegó a oídos de Jin Dojima, Dojima también se sorprendió enormemente. Aunque sabía que Yuuki se integraría rápidamente y lograría algo en la cocina con su habilidad especial. Que causara tal revuelo en un solo día superó completamente sus expectativas. Lo que hizo Yuuki fue muy sencillo. Como acababa de entrar a la cocina, naturalmente no le asignaron ninguna tarea, pues esos platos eran para los invitados. Así que le asignaron a Yuuki la tarea de ayudar a preparar ingredientes, condimentos y demás, con alguien que también le enseñara. Planeaban primero comprender la situación de Yuuki y luego hacer ajustes. Pero la serie de acciones de Yuuki superaron directamente su comprensión. Por ejemplo, preparar los ingredientes. Para un aprendiz, era una tarea tediosa. Sobre todo en el Totsuki Resort, la cantidad de ingredientes necesarios era asombrosa. Prepararlos no solo era laborioso, sino también extremadamente monótono. Sin embargo, Yuuki era diferente. En este aspecto, en cuanto empezó, dejó a los demás a kilómetros de distancia. Con la mejora del honor de la comida, la velocidad de Yuuki para procesar ingredientes era varias veces superior a la de otros. Y lo más importante, los ingredientes que preparaba eran los más perfectos de todos. Todo esto fue gracias a su toque evolutivo y su honor alimenticio. Food Honor le permitió completar el trabajo con un mínimo esfuerzo y a una velocidad varias veces más rápida que otros. Su toque evolutivo le permitió juzgar con precisión la condición de los ingredientes. Para cada ingrediente que pasaba por sus manos, podía realizar ajustes, garantizando así que los ingredientes procesados fueran los más perfectos. Lo único que Yuuki encontró un poco lamentable fue que el trabajo de hoy no implicaba cortar vegetales, por lo que no tuvo la oportunidad de usar sus cuchillos de 7 estrellas. Chapter 11. La serie de acciones de Yuuki dejó a todos en la cocina completamente atónitos. De hecho, como trabajaba tan rápido, los demás chefs encargados de tareas menores pronto se quedaron sin nada que hacer. Llegó un punto en que los chefs responsables de cocinar estaban desbordados, mientras que el personal de apoyo estaba bastante inactivo. Si no fuera por la cocina y el horario laboral, quizá hubieran sacado una baraja de cartas. Debería decir, como era de esperar de un sentido del tacto comparable al de la lengua divina. Procesar ingredientes con tanta precisión es una cosa, pero esta velocidad también es aterradoramente rápida. Esa noche, Jin Dojima no pudo evitar elogiar a Yuuki, quien estaba a su lado. Se dio cuenta de que aún había subestimado su habilidad especial, y a él mismo. Al fin y al cabo, cualquier trabajo que implique contacto con la piel es fácil. Pero hoy también he ganado mucho. He aprendido algunos trucos para procesar ingredientes. Yuuki dijo con una sonrisa. Como dicen, de todos se aprende algo. Aunque los chefs a cargo de la preparación no eran precisamente estrellas Michelin, cada uno tenía sus propias virtudes. Lo mismo ocurría con el procesamiento de ingredientes. Debido a su manipulación prolongada, contaban con técnicas propias, la mayoría de las cuales compartían con Yuuki. Aunque algunos ocultaban secretos, a ojos de Yuuki, contenerse era inútil. Aunque no tenía supervisión para copiar sus técnicas al instante. El honor de la comida tuvo un efecto similar. Con sus propios fundamentos como base, más el honor de la comida, siempre que no estuviera demasiado lejos de su alcance, copiar estas técnicas le resultó fácil. Después de todo, en su percepción, sus movimientos eran como si se hubieran ralentizado varias veces, algo así como cuando Spider-Man ve el golpe de su oponente en cámara lenta. Por un lado, cámara lenta. Por otro, análisis directo. En tales circunstancias, sería extraño que Yuuki no pudiera aprender. Además, después de aprender estas técnicas, Yuuki pudo ajustarlas según su propia situación, optimizándolas rápidamente en las técnicas más adecuadas para él. Eso fue honor de comida. Yuuki incluso sintió que mientras acumulara lo suficiente, incluso podría aprender las técnicas secretas del mundo de Cooking Master Boy a través de Food Honor. Claro, era solo una idea. Aunque existía esa posibilidad, Yuuki aún no podía hacerlo. Su acumulación no era suficiente. Durante 1 o 2 días, Jin Dojima no le asignó a Yuuki ninguna otra tarea. Después de todo, Soen Akiri y su grupo llegarían pronto, así que no había problema en que Yuuki siguiera aprendiendo de esa manera. Yuuki estaba feliz de hacerlo. Aunque el honor de la comida era muy poderoso y le permitió aprender estas técnicas rápidamente, todavía le tomó tiempo convertirlas perfectamente en suyas. Food Honor solo proporcionó un atajo. No permitió que Yuuki alcanzara instantáneamente la cima. Además, basarse en esa experiencia práctica también podría mejorar continuamente la comprensión de Yuuki sobre el honor de la comida. El progreso en el honor de la comida fue, sin duda, más rápido gracias a esa aplicación práctica.
Y debido a su serie de hazañas impresionantes, Yuuki se había ganado el respeto de todos en la cocina, incluso la admiración de unos cuantos. Yuuki, te presento. Él es Soe Nakiri, el director de Nakiri International. A su lado están su hija, Alice Nakiri, y su asistente, Ryokuro Kiba. También serán tus compañeros de clase más adelante. Después de que Soe Nakiri y su grupo llegaron, Jin Dojima presentó a Yuuki a la gente que estaba allí, y también presentó a Yuuki a Soe Nakiri y su grupo. De hecho, ambas partes se conocían bastante. Yuuki había leído el manga, así que, naturalmente, sabía quiénes eran. Soe Nakiri y los demás también habían leído el expediente de Yuuki, así que, naturalmente, también lo tenían muy claro. Sin embargo, las presentaciones necesarias eran inevitables. Yuuki los saludó cortésmente y luego todos se pusieron manos a la obra. El señor Nakiri vino esta vez gracias a su habilidad especial. Aunque ya lo probamos, fue solo una prueba sencilla. Por lo tanto, este tipo de trabajo aún debe encomendarse a profesionales. Después de la prueba, el señor Nakiri también formulará algunos planes basados en su situación para ayudarlo a desarrollar su habilidad especial, dijo Jin Dojima. Aunque él y Soe Nakiri se conocían, no se conocían muy bien. Al fin y al cabo, Soe Nakiri siempre había gestionado Nakiri International en el extranjero. En cambio, Jin Dojima conocía mejor a Leonora Nakiri, la esposa de Soe Nakiri. Por supuesto, esto no significaba que Jin Dojima estuviera interesado en la esposa de otro hombre. Aunque Leonora Nakiri era una figura importante en Nakiri International, pasaba más tiempo en Japón. Así que Jin Dojima había interactuado con ella bastantes veces y, por lo tanto, le resultaba relativamente familiar. Así es, tal como dijo el chef Dojima. Aunque no podemos decir que seamos demasiado profesionales, deberíamos poder brindar ayuda, dijo Soe Nakiri. Mientras hablaba, el grupo caminó hacia el nuevo centro de pruebas. Hola. Soy Alice Nakiri. El señor Dojima me acaba de presentar. Un placer conocerte. En el camino, Alice Nakiri saludó proactivamente a Yuki. Soy Yuki. Yuki miró a Alice Nakiri. Había que decirlo, su apariencia era innegablemente impactante. Esa combinación de cabello blanco plateado y ojos rojo rubí causaba un gran impacto, sin duda. Aunque el color del cabello de Alice Nakiri era estrictamente hablando un poco rosa claro, era mayoritariamente blanco. Tras un breve intercambio, Alice Nakiri se volvió muy habladora. Cabe decir que Alice era, en efecto, bastante alegre y comunicativa. Yuki no era muy hablador con extraños. Solo hablaba más cuando estaba con gente conocida. Pero ahora, también se sintió atraído por Alice Nakiri. Soe Nakiri, a un lado, asintió disimuladamente al ver esto. No debería haber problema en que su hija se acercara a él. En cuanto a Ryokuro Kiba, que también estaba a un lado, aunque también estaba mirando a Yuki, no era la mirada de alguien evaluando a un rival amoroso, sino puro espíritu de lucha. Quería competir con Yuki. Pronto, el grupo llegó al nuevo sitio de pruebas. Esta vez, las pruebas eran más exhaustivas. Además de evaluar su habilidad especial, también evaluarían las habilidades culinarias de Yuki. Sabiendo que la habilidad infierno de Yuki era inmensamente destructiva, esta prueba simplemente se realizó al aire libre. La prueba de habilidad especial fue similar a la anterior. Yuki demostró su supersensibilidad y su aterrador infierno frente a todos. El aspecto del sentido del tacto era manejable, pero cuando se mostró la habilidad infierno, todos quedaron aterrorizados, incluso Jin Dojima, quien lo había presenciado antes. Aunque no es la primera vez que la veo, esta habilidad me sigue dando un miedo terrible. Exclamó Jin Dojima sin poder evitarlo, mirando las llamas que se elevaban y a Yuki, envuelto en vapor a alta temperatura. Chapter 12. ¡Qué habilidad tan especial! ¿De verdad pueden los humanos controlar esas llamas? ¿Y con ese calor, está bien? Alice Nakiri, obligada a retroceder cierta distancia por la ola de calor, no pudo evitar exclamar mientras sentía las olas de calor que surgían continuamente. Aunque conocía la habilidad especial de Yuki de antemano, verla con sus propios ojos era completamente diferente a ver un vídeo. ¡Qué maldito monstruo! En ese momento, aunque Ryokuro Kiba también estaba muy sorprendido, parecía más como si hubiera visto una presa. Incluso se había puesto su pañuelo característico. Su expresión había cambiado de su cara de póker inicial a una de ferviente emoción. El propio Yuki lo mencionó antes. El vapor a alta temperatura que libera su cuerpo no le hará daño, y lo mismo ocurre con las llamas circundantes. Sin embargo, para los forasteros, es extremadamente letal, dijo Jin Dojima. Ni el vapor a alta temperatura ni las llamas dañarían a Yuki, pero para otros, acercarse demasiado resultaría en la muerte o lesiones graves. Bien, eso es todo por la prueba de habilidad especial.
Esta habilidad se llama infierno, ¿verdad? Por ahora no tengo muchas sugerencias sobre el vapor a alta temperatura, así que el desarrollo posterior de la habilidad se centrará principalmente en el sentido del tacto. Mientras observaba a Yuuki retraer el vapor a alta temperatura y extinguir las llamas, Soen Akiri habló. Planeaba centrarse en desarrollar el sentido del tacto a continuación, ya que esa era su especialidad. Entonces, pongamos a prueba tus habilidades culinarias. Despertar una habilidad tan especial te será de gran ayuda en la cocina, ¿verdad? Dijo Soen Akiri. Según los datos, Yuuki era un chef intermedio y aún estaba bastante lejos de ser chef senior, pero con la mejora de esta habilidad especial, sus habilidades culinarias no podrían haberse estancado. Al llegar finalmente a un ámbito que comprendían, Alison Akiri y Ryokuro Kiba, que estaban a un lado, se animaron y escucharon con suma atención. También sentían mucha curiosidad por las habilidades culinarias de Yuki. Simplemente preparen el plato directamente. Nosotros actuaremos como jueces, dijo Jindojima. Aunque eran 4, y los jueces suelen ser un número impar, no se trataba de una competición ni de un examen, por lo que no había necesidad de preocuparse por esos detalles. Naturalmente, Yuuki no tenía ningún problema con esto. Cocinar era su fuerte. Sin embargo, lo que Yuuki sacó a relucir a continuación hizo que todos parpadearan. Llevaba una maleta muy grande. ¿Es este estuche para cuchillos? ¿No es un poco grande? Preguntó Alison Akiri sin poder evitarlo. Muchos chefs tenían sus propios cuchillos exclusivos, entre ellos ella y Ryokuro Kiba. Aunque las cosas que solía llevar a las competiciones eran mucho más exageradas que esto, incluso describibles como llevar una pared consigo. Para simplemente guardar cuchillos, no necesitaría un estuche tan grande. El expediente de Yuuki también indicaba que se especializaba en cocina asiática, era un auténtico chef tradicional y no había incursionado en campos como la gastronomía molecular. Sin embargo, cuando se abrió el estuche, finalmente entendieron por qué Yuuki usaba un estuche tan grande para sus cuchillos. Porque Yuuki no sacó un solo cuchillo, sino 7. Y uno de ellos era asombrosamente grande, con una longitud estimada de aproximadamente 1,5 metros. Era difícil imaginar que en realidad fuera un cuchillo de cocina. Las formas parecen muy extrañas, pero pensándolo bien, si usas cuchillos diferentes para procesar distintos ingredientes, el efecto podría ser muy bueno. Aunque Jindojima también estaba sorprendido por la cantidad y el tamaño de los cuchillos, como chef, y un chef de primera clase solo superado por la clase especial, se dio cuenta de que si bien algunos de estos cuchillos tenían formas peculiares, serían muy efectivos para procesar ingredientes. Los diseños únicos correspondían a diferentes tipos de ingredientes. Tras simularlos él mismo, descubrió que este juego de cuchillos era increíblemente completo. Son cuchillos realmente impresionantes, pero, en consecuencia, la dificultad de uso de este juego de cuchillos tampoco es baja. Naturalmente, Soen Akiri también vio la singularidad de los cuchillos de 7 estrellas. Pero, por consiguiente, esos formidables cuchillos no eran algo que cualquiera pudiera usar. Los 7 cuchillos correspondían a ingredientes de diferentes tipos, formas y tamaños. Decidir qué cuchillo usar para cocinar era un asunto crucial. Para preparar un plato con estos cuchillos, era necesario usar diferentes cuchillos para procesar distintos ingredientes. Cambiar de cuchillo también era un problema. Soen Akiri sintió que si usaba este juego de cuchillos, sería muy extenuante, a menos que le dieran mucho tiempo para adaptarse. ¿Son realmente tan buenos estos cuchillos? Al escuchar a Jindojima y Soen Akiri elogiar este juego de cuchillos, Alison Akiri preguntó con cierta duda. Comparados con ellos dos, tanto ella como Ryokuro Kiba eran demasiado inexpertos. Después de todo, ambos eran simplemente chefs intermedios, y la brecha entre ellos y Soen Akiri y Jindojima era más que pequeña. No se trata solo de procesar diversos ingredientes. El filo de estos cuchillos también es asombroso. Yuuki apenas hizo fuerza hace un momento, pero estos cuchillos se clavaron directamente en la tabla de cortar. Y está usando una tabla de cortar de madera maciza, añadió Jindojima. Solo entonces todos notaron la agudeza de los cuchillos de 7 estrellas. Tal como dijo Jindojima, Yuuki no había usado mucha fuerza en absoluto, aún así estos cuchillos estaban profundamente incrustados en la tabla de cortar de madera maciza. También eran chefs. Al compararlos con sus propios cuchillos, descubrieron que el filo de estos era exagerado. En comparación con estos cuchillos, sus propias hojas bien podrían llamarse cuchillos de mantequilla. Las acciones posteriores de Yuuki también lo confirmaron. El ingrediente principal que usó fue un pollo recién sacrificado.
El cuchillo de 7 estrellas se deslizó por el cuerpo del pollo con la misma suavidad con la que corta tofu. La hoja estaba tan afilada que el pollo apenas sintió dolor al principio y apenas se resistió. Después de quitarle las plumas, Yuuki destripó directamente el pollo. De igual forma, el cuchillo de 7 estrellas se movía como si no ofreciera resistencia. Su filo era incomparable con el de los cuchillos del mundo de guerras de comida, incluso si la tecnología en este mundo era mucho más avanzada que en el mundo de maestro de cocina. Pero el mundo de Cooking Master Boy en sus últimas etapas ya no era simplemente de tiempos antiguos. Estaba rozando los límites de la fantasía. Los cuchillos famosos nacidos en un mundo así, naturalmente, no serían débiles, especialmente porque los cuchillos de 7 estrellas eran superados solo por los legendarios utensilios de cocina. Si Rache no hubiera muerto antes, y le hubieran dado unas cuantas décadas más, tal vez habría mejorado los cuchillos de 7 estrellas al nivel de utensilios de cocina legendarios. Tras extraer las vísceras, Yuuki comenzó a realizar ciertos cortes en el pollo. No lo desmembró, sino que conservó su forma completa al realizar los cortes internos. La razón principal para hacer esto fue permitir que los condimentos penetraran perfectamente en la carne de pollo. Chapter 13. Las diferentes espadas danzaban en las manos de Yuuki como un torbellino de cuchillos. Incluso observarlas era deslumbrante. Como dice el dicho, los profanos ven la emoción, los expertos la habilidad. Como chefs, y muy buenos además, todos los presentes podían ver lo difícil que era para Yuuki manejar esos cuchillos con tanta delicadeza. Sus movimientos son absolutamente perfectos, sin la menor vacilación. Es increíble que pueda manejar un juego de cuchillos tan complejo con tanta maestría. Soen Akiri exclamó repetidamente con asombro mientras observaba el corte, que parecía casi una obra de arte. No hay comparación. Con solo mirarlo, sé que no puedo hacerlo. Alison Akiri, poniéndose en el lugar de Yuuki, tuvo que admitir que no podía igualarlo. Aunque era una persona muy competitiva, la diferencia con el Yuuki actual era demasiado grande, tanto que se sentía completamente desanimada. No te compares con él, Alice. Su talento táctil es comparable a la lengua divina de Erina. La mejora de su toque le permite cortar con precisión, y también tiene una ventaja absoluta en el control de su fuerza, dijo Soen Akiri, negando con la cabeza. No quería que su hija se comparara con Yuuki. Después de todo, ese nivel de sentido del tacto era demasiado alto. Era como si otros compararan su gusto con el de Erina Nakiri. ¿Acaso no estaban pidiendo una paliza? No se preocupe, padre. Lo sé muy bien. Alison Nakiri indicó que conocía sus propios límites. Solo se había puesto inconscientemente en su lugar. En realidad no planeaba competir con Yuuki. En medio del asombro de todos, Yuuki terminó de cortar, luego tomó algunas verduras y condimentos como acompañamiento. Es una lástima que el sistema haya despertado recientemente. De lo contrario, podría haber desarrollado mejores condimentos. Tras terminar de marinar, Yuuki aún se sentía un poco arrepentido. Percibía que la salsa que había usado no había logrado realzar el sabor del plato a su punto óptimo, pero no podía hacer nada. Habían pasado solo unos días desde que el sistema despertó, y él también estaba estudiando en el Totsuki Resort, por lo que simplemente no podía desviar su atención a este aspecto. Pero el evento principal llegó después. Aunque hubo algunos arrepentimientos con respecto a los condimentos, Yuuki ahora estaba pasando al siguiente paso de la cocina, su área de mayor especialización. El control del fuego. Esta vez, sin embargo, Yuuki no soltó vapor a alta temperatura, sino que encendió directamente la estufa. Lo que necesitaba a continuación no era vapor a alta temperatura, sino llamas. En el escenario de Cooking Master Boy, encender un fuego no era tan conveniente como lo es ahora, por lo que el infierno de Alcan, que liberaba vapor a alta temperatura para encender combustibles y crear fuego, era muy conveniente. Pero en esa época, Yuuki no necesitaba un enfoque tan indirecto. Simplemente podía encender el fuego y luego controlar las llamas. El plato que Yuuki iba a preparar era muy sencillo. Pollo asado, con un método similar al del pescado azul asado heroico de Alcan. Sin embargo, Alcan utilizó una técnica secreta llamada la rueda de fuego del héroe. Yuuki no podía usar este movimiento ahora mismo. Aunque con las mejoras de honor de alimentos y su toque evolutivo efectivamente podía lograrlo, no contaba con el equipamiento adecuado. Además, su habilidad infierno superó la de Alcan. Alcan usó ese movimiento para evitar que las llamas quemaran los ingredientes, usando la rotación para cubrir el pescado con calor uniformemente. Pero Yuuki no necesitaba pasar por semejante problema. Con sus habilidades, podía controlar fácilmente las llamas para envolver el cuerpo del pollo sin carbonizarlo.
Esta era la ventaja que aportaba la diferencia de habilidades. Claro que, en términos de impacto visual, el método de Yuuki era ciertamente más débil que el de Alkan. Cuando la estufa se encendió con éxito, Yuuki controló las llamas frente a él para envolver directamente el pollo en la parrilla, convirtiéndolo en una bola de fuego. Aunque esto generaba un calor asombroso, si una persona normal actuara así, cuando el pollo estuviera cocido, la persona también estaría casi cocida. Yuuki no le temía a las altas temperaturas. Esas llamas no podían hacerle ningún daño. Aunque no tocaba directamente el pollo asado, a través de la parrilla en sus manos, Yuuki podía percibir su estado. Ajustaba constantemente la posición y la temperatura de las llamas. Tanto es así que a los ojos de todos, las llamas en la superficie de la bola de fuego que envolvía al pollo fluctuaban constantemente. En ese momento, las llamas parecían una jaula, atrapando completamente el aroma del pollo asado en su interior, impidiendo que saliera. Usar esta función para asar carne es realmente práctico. No es necesario voltear los ingredientes para nada. Al ver a Yuuki inmóvil, quienes conocían los efectos de la habilidad infernal comprendieron que no estaba solo ensimismado. Sin embargo, quedaron profundamente impresionados. Esta habilidad era realmente útil. Para un chef, el atractivo de tal habilidad era indudablemente inmenso. Desafortunadamente, se trataba de una habilidad especial, esencialmente un talento. Por lo tanto, solo podían mirarla con envidia, incapaces de poseerla ellos mismos. Al poco tiempo, la bola de fuego frente a Yuuki estalló de repente. Las llamas dispersas fueron como la explosión instantánea de un fuego artificial. Deslumbrantes y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron de la vista de todos. Al mismo tiempo, un aroma intenso los invadió. La jaula de llamas había sido como una bomba de olor. Ahora que la bomba había explotado, el aroma se extendió rápidamente y de forma natural. El impacto del aroma que se libera instantáneamente hace que este plato sea aún más perfecto. Aunque se trataba de un pollo asado muy común y corriente, aparentemente nada especial, la persona que lo preparó era completamente diferente. Al oler el rico aroma en el aire, todos esperaban ansiosamente el sabor de este plato. Al ver sus expresiones, Yuuki no perdió tiempo en decirlo, sino que sacó sus cuchillos de 7 estrellas y cortó rápidamente el cuerpo del pollo asado. Debido a su extrema velocidad, todos solo vieron destellos de luz de los cuchillos. Solo después de que Yuuki envainó sus cuchillos de 7 estrellas, aparecieron cortes apenas visibles en el pollo. Ya está. Disfrútalo. Dijo Yuuki. Solo cuando los palillos de todos tocaron el pollo asado, este se deshizo. Había que decirlo. El filo de los cuchillos de 7 estrellas era realmente aterrador. Piel dorada y crujiente, textura excelente. Sumado a la carne tierna y jugosa del interior, evita a la perfección el problema común de que el pollo asado quede demasiado seco. El control del fuego es impecable. En cuanto al sabor, el uso de salsa y guarniciones es ligeramente inferior, pero es completamente insignificante frente a esta textura final. Soen Akiri no pudo evitar elogiar. En efecto. Lo más importante de este pollo asado es su textura. Si hablamos solo de textura, ningún pollo asado que haya comido antes se compara con este. Aunque otros aspectos sean algo deficientes, sus fortalezas superan con creces sus debilidades. El nivel de este plato debería alcanzar el tercer rango. Yuuki, tus otros aspectos ya han alcanzado el nivel de chef senior, ¿no? Jin Dojima también dio su opinión. Chapter 14. Yuuki era ahora chef senior, la designación oficial del sistema. Los criterios de clasificación eran increíblemente estrictos, destinados a convertir a Yuuki en un chef sin debilidades. Pero en el mundo exterior, era diferente. Los niveles de chef eran evaluados por personas. Aunque estas personas se esforzaban al máximo por garantizar la equidad y estándares unificados. La gente siempre tiene prejuicios. Por mucho que intenten controlarlos, siguen existiendo. El plato de Yuuki fue calificado como de tercera clase principalmente porque otros aspectos lo perjudicaron. De lo contrario, con el control de fuego de Yuuki, y mucho menos de tercera clase, incluso un chef de clase especial tendría que rendirse. Al escuchar las evaluaciones de Jin Dojima y los demás, Yuuki quedó muy satisfecho. Después de todo, preparar un plato que superara su propio nivel era una hazaña extremadamente difícil. En el mundo de las guerras gastronómicas, los chefs solían tener sus propios platos estrella. Estos eran los que dominaban, capaces de minimizar los errores o incluso de lograr un rendimiento excepcional. Al fin y al cabo, las personas no son máquinas. Incluso las máquinas cometen errores, y mucho menos los humanos.
Un chef de tercera categoría, con un rendimiento deficiente, podría preparar solo un plato de alto nivel. Esto no era raro. El plato que Yuuki preparó ahora no era un plato estrella, pero era mucho más aterrador que los platos estrella de esos chefs. Lo más importante es que el toque evolutivo de Yuuki hizo que fuera casi imposible para él cometer errores. Incluso Erina Nakiri tendría días malos. Después de todo, aunque recordara los sabores, la preparación no fue tan fácil. Por el contrario, el toque evolutivo de Yuuki podía garantizar que casi no hubiera errores operativos. Además, Yuuki también tenía honor de la comida. Podría decirse que, sin importar cuántos platos preparara, Yuuki podía lograr 0 errores. Así es. Gracias a mi habilidad especial, mis habilidades culinarias han mejorado muchísimo. Aunque otros aspectos no se comparan con mi control del fuego, también han alcanzado el nivel superior. Yuuki asintió. Dado que el sistema lo reconocía como chef senior, significaba que era, sin duda, el chef senior más estándar, sin posibilidad de problemas. Como era de esperar, esta habilidad especial te ha ayudado muchísimo. Aunque apenas la has despertado, ya tiene un gran efecto. Aunque Jindojima estaba mentalmente preparado, aún así lo encontró increíble. La mejora que trajo consigo la habilidad especial de Yuuki fue mucho más aterradora de lo que había imaginado. Aunque antes creía que Yuuki había alcanzado el nivel senior, no esperaba que fuera tan escandaloso. No se trataba solo de un chef senior. Entre muchos chefs senior, Yuuki estaba en la cima. De hecho, si Yuuki participara en una competencia que pusiera a prueba principalmente las habilidades de control del fuego de un chef, incluso los chefs de tercera clase podrían no ser rival para él. Chef mayor, recuerdo que en Totsuki, generalmente solo los 10 de élite pueden alcanzar este nivel, ¿verdad? Preguntó Alice Nakiri sin poder evitarlo. Aunque siempre había estado en Nakiri International y no había estudiado en Totsuki, todavía estaba muy familiarizada con esta empresa familiar. Naturalmente, sabía en qué nivel estaban los 10 de élite de Totsuki, así que Yuuki ahora fuera chef senior también la sorprendió un poco. Después de todo, tanto ella como Ryokuro Kiba aún eran chefs intermedios. Correcto. Los 10 de élite están básicamente en el nivel de chef senior. Claro que hay excepciones, como la edad de oro de aquel entonces. Muchos de los 10 de élite de aquel entonces alcanzaron el nivel de tercera clase antes de graduarse, asintió Soe Nakiri. Si bien hubo excepciones, fueron muy pocas. Los estándares de la edad de oro no podían usarse como referencia. Entonces la estudiante Yuuki no está ya calificada para convertirse en una de las 10 de élite, exclamó Alice Nakiri sin poder evitarlo. No se puede decir así. En términos de habilidades culinarias, no creo que ninguno de los 10 de élite actuales pueda compararse con Yuuki. Pero los 10 de élite poseen privilegios especiales. Conseguir sus asientos no es fácil. Jindojima meneó la cabeza. Los 10 élite actuales eran completamente diferentes a los 10 élite de su edad de oro. Los 10 de la élite de la edad de oro conocían sus propias habilidades culinarias y estaban felices de dejar que otros los desafiaran a perfeccionar sus propias habilidades. Así que no establecieron límites de desafío. Aunque los 10 de élite tenían gran autoridad, no les importaban esas cosas. Pero ahora, la posición de la élite 10 era muy valorada. Al fin y al cabo, una vez que uno se convertía en miembro de la élite 10, además de tener muchos privilegios dentro de la escuela, también podía usarlos para hacer cosas fuera de ella. Megumi Tadokoro, en la historia original, fue un ejemplo. La razón por la que su habilidad especial se despertó tan rápidamente fue porque usó la autoridad de los 10 élite para viajar por todo el mundo, expandiendo instantáneamente su alcance de aprendizaje a nivel global. El poder de la élite 10 era inmenso, pero convertirse en uno también era muy difícil. Normalmente, solo se tenía la oportunidad de convertirse en miembro de la élite 10 después de graduarse los estudiantes de tercer año de preparatoria. De lo contrario, incluso si tus habilidades culinarias fueran más fuertes, si no compitieran contigo, aún así no podrías obtener un asiento Elite Ten. Entonces, las habilidades culinarias actuales de Yuuki ya habían saltado directamente sobre todos los miembros de la Elite 10, pero convertirse en uno no era fácil, a menos que algún tonto estuviera dispuesto a renunciar directamente a su posición en la Elite 10. Olvídense de los 10 de élite. Aunque hay algunos privilegios, hay demasiados asuntos problemáticos. No tengo ánimo para perder el tiempo en estas cosas. El propio Yuuki también negó con la cabeza. Honestamente, no le importaba en absoluto ser miembro de la Elite 10. Lo único que podía tentarlo era el privilegio de no tener que asistir a clases. En cuanto a otros privilegios, no los necesitaba.
Y convertirse en miembro de la élite 10 también significaba formar parte de la gerencia de Totsuki. Yuuki no era bueno en eso, ni le interesaba. Especialmente ahora que el sistema había despertado, todo lo que quería hacer era mejorar continuamente sus habilidades culinarias, eso era todo. Tu personalidad es bastante parecida a la de un viejo amigo mío. A ese tipo tampoco le interesa el poder en absoluto. Solo corre por el mundo todo el día, dijo Jin-Dojima con una sonrisa. Vio una sombra de su viejo amigo en Yuuki. Tras escuchar las palabras de Jin-Dojima, Yuuki supo a quién se refería. Dojima se refería a Hoichiro Yukiera. Ese tipo, en efecto, viajaba por todo el mundo y ostentaba el título de chef ambulante. Pero fue precisamente porque no le importaban estas cosas y aprendía constantemente varias técnicas en todo el mundo que Hoichiro Yukiera ahora se había convertido en un chef de clase especial, situándose en la cima del mundo culinario. En cuanto a Jin-Dojima, aunque no era tan bueno como Hoichiro Yukiera al principio, aún podía ganarle en competiciones durante su época de estudiante. Aunque perdía con más frecuencia, al menos había ganado, y no era porque Hoichiro se contuviera. Pero ahora, ya existía una enorme brecha entre ellos dos. Chapter 15. Sin ambición, ¿eh? Al oír esto, Senakiri frunció el ceño. La falta de ambición podía ser tanto buena como mala. La parte buena fue no tener que preocuparse por ser traicionado o usurpado después de que la otra parte se hiciera más fuerte. Lo malo era que dificultaba el reclutamiento. Una persona así no estaba destinada a ser protegida como Jin-Dojima, sino que solo podía mantener una relación de cooperación, como con Hoichiro Yukiera. Por supuesto, a Senakiri no le resultó excesivamente difícil. Después de todo, aunque la personalidad de Yuuki podría impedir el reclutamiento completo, establecer una buena relación ciertamente era factible. Concluyamos las pruebas de hoy. En cuanto a tu rango de chef, me pondré en contacto con la UEGO más tarde para ayudarte a certificarlo directamente, dijo Senakiri. ¿No necesito hacer un examen? Al oír esto, Yuuki se sorprendió. Para obtener la certificación de rango de chef se requería un examen en una sucursal de UEGO. Solo después de aprobarlo se podía obtener el certificado. El certificado emitido por la UEGO era muy valorado y reconocido internacionalmente en el mundo culinario. Esto no era comparable a la reputación de un graduado de Totsuki. El prestigio de un graduado de Totsuki se limitaba en gran medida a Japón. Pero en la escena culinaria internacional, un certificado UEGO era necesario. Yuuki realmente no esperaba que Senakiri pasara por alto el proceso de examen con solo una palabra. Tenemos algunos contactos en la UEGO. De hecho, no somos los únicos. Los chefs de muchas organizaciones no necesitan ir a una sucursal de la UEGO para sus exámenes de certificación. Alice y los demás nunca han ido. Por supuesto, esto no aplica a todos los rangos de chef. Los chefs de primera clase y de clase especial deben estar certificados en la sede de la UEGO, explicó Senakiri. En este sentido, tenían algunos privilegios, no solo por la influencia de la familia Nakiri, sino también porque el único oficial de clase especial del UEGO era un Nakiri. A la OMS no le preocupaba que estas organizaciones actuaran de forma imprudente. Después de todo, el estatus de la OMS estaba bien establecido. Ninguna potencia intentaría oponerse a ella inventando un montón de mentiras fácilmente expuestas. Bueno, eso sí que es conveniente. Yuuki asintió, aunque en su interior no podía evitar pensar que los privilegios eran realmente muy útiles. Aunque no le interesaban especialmente, a veces podían ahorrar mucho tiempo. Después, Senakiri explicó el plan de desarrollo del toque evolutivo de Yuki. En pocas palabras, era similar a cómo Erina Nakiri había desarrollado su sentido del gusto. Esta fue también la razón por la que Yuuki había buscado a Jin-Dojima. Para usar los recursos de Totsuki para ayudarlo a recolectar suficientes ingredientes y varios condimentos para que su toque evolutivo los memorizara. Solo de esta manera se podría utilizar el toque evolutivo en todo su potencial. Tanto el toque evolutivo de Yuuki como la lengua divina de Erina Nakiri requerían recursos considerables para su mantenimiento. De lo contrario, desarrollar estas habilidades sería extremadamente difícil. Sin suficiente influencia y respaldo financiero, sería imposible reunir tantos ingredientes. La familia Nakiri era muy competente en este ámbito. Con frecuencia, sus miembros despertaban la lengua divina, y aunque cada generación con la lengua divina lo pasó mal, a menudo con un final trágico. La familia Nakiri sin duda sabía cómo cultivar una lengua divina. El toque evolutivo de Yuuki era similar a la lengua divina en algunos aspectos, así que pudieron aprovechar su experiencia previa para desarrollarlo. Entonces, ¿qué necesito dar a cambio?, preguntó Yuki. Senakiri ya había explicado los beneficios.
Naturalmente, no podía recibirlos gratis. Aunque Yuuki era muy consciente de que el precio posterior probablemente estaría relacionado con la lengua de Dios, todavía tenía que preguntar con claridad. No necesitas dar nada. Un favor, una amistad, eso es suficiente. Sin embargo, las palabras de Senakiri lo sorprendieron un poco. Aunque las deudas de gratitud eran las más difíciles de pagar, tenía una buena idea de lo que implicaría esta deuda en particular. Definitivamente se trataba de la lengua de Dios. En cuanto a esa amistad, me pareció un poco vaga. Podría decirse que la familia Nakiri, en esencia, le estaba otorgando estos beneficios a Yuuki esta vez. Para Yuuki, una vez que madurara, resolver el problema de la lengua de Dios sería muy fácil, por lo que este favor sería sencillo de devolver. Seré sincero contigo, Yuuki. Tu futuro será brillante. Mientras no haya problemas con tu habilidad especial, estás destinado a estar en la cima del mundo culinario. En ese momento, incluso si no te importa el llamado poder y la influencia, estas cosas inevitablemente gravitarán hacia ti. Mi viejo amigo, aunque nunca persiguió nada deliberadamente, tiene muchos amigos en todo el mundo. Si quisiera, el poder y el dinero llamarían a su puerta. Ahora mismo, Totsuki podría ofrecerte algunas herramientas de negociación mientras aún no has madurado del todo, pero no sería una estrategia inteligente, añadió Jin Dojima. El significado estaba claro. La familia Nakiri no era tan miope. Invertir en Yuuki ahora podría generar algunos beneficios inmediatos, pero comparado con el futuro, elegir el presente sería sin duda la decisión más tonta. Entiendo. Después de escuchar las palabras de Jin Dojima, Yuuki asintió. Pensándolo bien, tenía sentido. Con el talento que demostraba, era, en el mundo culinario, un auténtico unicornio. Siempre que los miembros de la familia Nakiri no fueran míopes, sabrían cómo construir una buena relación con Yuuki. Había que decirlo, aunque Yuuki sabía que este enfoque tenía como objetivo ganarse el favor para obtener ganancias futuras, la otra parte de hecho se había ganado con éxito su buena voluntad. A veces, la interacción humana realmente no necesita estar llena de planes. Decir las cosas directamente. Sé lo que necesitas y te diré lo que necesito. Un intercambio de beneficios mientras se establece una amistad fue la mejor opción. En ese momento, Yuuki, Senakiri y Jin Dojima sonreían. Sin duda, este resultado fue muy satisfactorio para los tres. El señor Dojima, Rikun y yo también nos alojaremos en el resort durante este tiempo. En ese momento, Alice Senakiri habló. También tenía la intención de construir una buena relación con Yuuki aquí. Senakiri ni siquiera necesitaba enfatizarlo. Ella misma estaba interesada en Yuuki y también conocía los beneficios de tener una buena relación con él. Entonces, ella no planeaba regresar a la finca Nakiri ni a la academia Totsuki, sino que tenía la intención de quedarse en el complejo hasta que comenzaran las clases. En ese caso, Alice y los demás estarán bajo tu cuidado. Senakiri miró a Jin Dojima. No podía quedarse allí indefinidamente en su viaje de regreso. Regresaría a Nakiri International como máximo en unos días. Dado que su hija le había pedido eso, solo podía confiarlos a Jin Dojima. No hay problema, cuidaré bien de ellos. Jin Dojima asintió. Él también comprendía las intenciones de Senakiri y no pensaba interferir demasiado en el asunto. Chapter 16. Alice Senakiri y Rikuro Kiba también se alojaron en el Totsuki Resorts. Esto podría considerarse una adaptación anticipada, ya que el posterior entrenamiento de Stagiaire también se llevaría a cabo aquí. Durante este tiempo, Yuuki también vio el equipo de gastronomía molecular que Alice Senakiri había traído. La historia original realmente no exageraba en absoluto. Al observar el equipo de gastronomía molecular, que parecía una pared móvil, Yuuki se quedó sin palabras. La gastronomía molecular era algo diferente a la cocina tradicional. Si bien algunas técnicas de gastronomía molecular existían dentro de la cocina tradicional, las diversas técnicas y conceptos de la gastronomía molecular recién habían sido resumidos y separados por completo en las últimas décadas. Esto se consideraba un concepto culinario completamente nuevo. Sin embargo, comparado con la cocina tradicional, era como la diferencia entre una plántula y un árbol imponente. Aunque cada vez más chefs en el mundo culinario internacional se involucraban con la gastronomía molecular, el sistema en sí era aún demasiado joven y no podía sacudir los cimientos del sistema culinario tradicional. Alice Nakiri fue el mejor ejemplo. Había alcanzado muchos logros destacados en Nakiri International. A los 9 años, dominó los concursos internacionales de gastronomía molecular celebrados en varios países. A los 10, ya contaba con 45 patentes, además de otros logros. Lógicamente hablando, este currículum ya era impresionante.
Pero tras regresar a Totsuki con semejantes logros, y ni hablar de haber llegado a la élite 10, Alice ni siquiera podía ser considerada la número uno entre quienes estaban por debajo de la élite 10. Solo entre los estudiantes de primer año en la historia original, Soma Yukiera, Rikuro Kiba y Akira Ayama eran más destacados que ella. Aunque los logros de Alice Nakiri eran impresionantes en teoría, estaban muy inflados. Yuki también planeaba aprender un poco sobre la gastronomía molecular de Alice. No es que estuviera particularmente interesado en la gastronomía molecular en sí, sino más bien en algunas de las técnicas de cocina que la componen. Si bien muchos platos moleculares exquisitos requerían equipos especiales, aún así había muchas técnicas que valía la pena aprender. Yuki no era del tipo que trabajaba de forma aislada. Estaba muy dispuesto a recibir información externa y aprender estas técnicas. Con honor de comida como truco, Yuki aprendería estas técnicas a la velocidad del rayo. Podría decirse que ahora era un truco andante. Yuki, ¿también te interesa la gastronomía molecular? Al ver a Yuki mirando sus equipos de cocina con gran interés y de vez en cuando preguntándole sobre algún conocimiento de gastronomía molecular, Alice Nakiri quedó bastante sorprendida. Después de todo, muchos chefs tradicionales consideraban que este nuevo campo de la gastronomía molecular era poco ortodoxo. Habiendo estudiado gastronomía molecular durante tantos años, se encontró con muchos chefs tradicionales que la menospreciaban. Ella misma sabía muy bien que la gastronomía molecular hoy en día no podía compararse con la cocina tradicional y que sus logros estaban muy inflados. Pero, en su opinión, el futuro de la gastronomía molecular era muy prometedor. Apenas habían pasado unas décadas desde que el concepto se propuso plenamente. Comparar la gastronomía molecular con la cocina tradicional era, sin duda, un poco injusto. Era como pedirle a un bebé que luchara contra un grupo de soldados de las fuerzas especiales. A menos que el bebé fuera kryptoniano, el resultado del combate no tendría suspenso. Yuki era una de las pocas personas interesadas en la gastronomía molecular, lo que hizo que Alice Nakiri se sintiera como si hubiera encontrado un espíritu afín. Me interesa un poco. La gastronomía molecular se separó del sistema culinario tradicional y posteriormente se convirtió en un campo independiente. Contiene muchas técnicas que se pueden utilizar en la cocina, dijo Yuki. Hablaremos de eso luego. Te llamas Yuki, ¿verdad? Juguemos un partido. Justo cuando Alice Nakiri estaba a punto de hablar, Rikuro Kiba se acercó, con su pañuelo con estampado de llamas ya envuelto en la frente. Quería competir con Yuki. Aunque ya había presenciado las habilidades culinarias de Yuki y sabía que no era rival para él, competir contra semejante maestro sería beneficioso para su crecimiento. En la historia original, después de conocer a Akira Ayama y Soma Yukiera, pasaban el rato casi todos los días, aprendiendo uno del otro y compitiendo, mejorando rápidamente sus habilidades culinarias a través de este método. Me niego. Sin embargo, en cuanto Rikuro Kiba dejó de hablar, Yuki se negó rotundamente. Había leído la historia original y, naturalmente, sabía lo que Rikuro Kiba tramaba. Pero no se quedaba sentado sin hacer nada. ¿Por qué perder el tiempo compitiendo con Rikuro Kiba? No ganaría nada compitiendo con él, así que no había necesidad de perder el tiempo. No era como Soma Yukiera y esos tipos. Tenía sus propios métodos de mejora. Aunque un oponente adecuado también podía acelerar su progreso, ese oponente adecuado claramente no era Rikuro Kiba. Estas palabras dejaron atónito a Rikuro Kiba. Aunque quería competir con Yuki, si la otra parte no estaba de acuerdo, no podía hacer nada. ¿Eh? ¿Por qué negarse? Preguntó Rikuro Kiba con expresión feroz. ¿Por qué aceptar? Tienes que darme una razón, replicó Yuki, sin mimarlo en absoluto. La personalidad de Rikuro Kiba podía tener cierto atractivo en el manga y el anime, pero en realidad, era un psicópata de pura cepa. Rikun, si Yuki no está de acuerdo, olvídalo. Intervino Alice Nakiri, intentando persuadirlo. Aunque sabía que quizá no lograría convencerlo del todo, con la negativa de Yuki, Rikuro Kiba no tenía otra opción. La pregunta de Yuki, junto con la persuasión de Alice Nakiri, desinfló al algo entusiasmado Rikuro Kiba. Realmente no encontraba una razón válida. Y no podía recurrir a amenazas físicas, sobre todo aquí en el Totsuki Resort. Sin poder hacer nada, Rikuro Kiba, hirviendo de frustración, solo pudo quitarse el pañuelo. Después de quitarse el pañuelo, Rikuro Kiba parecía un pez varado, completamente apático, pero la falta de voluntad en sus ojos era casi desbordante. Yuki, lo siento mucho. Rikun es así. Se pone un poco agresivo cuando usa su pañuelo, se disculpó Alice Nakiri. Aunque no fue ella quien ofendió a Yuki, Rikuro Kiba era, después de todo, su asistente.
No poder controlarlo también era su problema. No hace falta que te disculpes, no he perdido nada. Pero debería tener más cuidado. Si se topa con alguien irascible, su actitud agresiva podría costarle una paliza, dijo Yuki. Esto no era una broma. Aunque la sociedad ahora se regía por la ley, la gente seguía siendo diferente. Si Ri se encontrara con alguien con mal carácter y fuerte capacidad de lucha, su actitud agresiva podría muy bien conducir a una confrontación física. Si te interesa escuchar la novela por completo, te dejo el link de mi Patreon en la descripción donde ya está subida por completo.